Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde vamos a aprender a crear una aplicación que está desarrollada con Next.js y Prisma como ORM para conectarnos a una base de datos que va a ser PostgreSQL y también SQLite en desarrollo. Básicamente vamos a crear un formulario donde podemos añadir cualquier nota, le vamos a dar en crear, esta se añade a una tarjeta, pero esto está guardado en PostgreSQL. En realidad, cuando estemos desarrollando, como Prisma nos permite poder cambiar entre distintas bases de datos simplemente con una configuración, en desarrollo vamos a estar utilizando SQLite, pero en producción vamos a cambiarlo por PostgreSQL. Y bueno, una vez tengamos esta aplicación muy sencilla, también lo que vamos a poder hacer es editar una nota. Por ejemplo, aquí le digo nota editada. Y si aquí le doy en update, pues esto se ve reflejado inmediatamente. También podemos eliminarlo y con eso tendríamos el típico CRUD. Este video está dividido en varias secciones, donde primero vamos a ir creando paso a paso lo que sería la API dentro de Next.js, ya que Next.js nos permite crear API REST. Esta va a estar conectada luego con una base de datos, luego vamos a estar elaborando la interfaz, luego vamos a estar creando también lo que son los estilos de cada interfaz. Y finalmente hay un video bonus extra para los miembros premium del canal, es decir, los miembros del canal, en donde vamos a estar añadiendo también el despliegue de este proyecto en Railway. Sé que Railway no es gratuito a este punto, pero tiene un plan bastante cómodo de $5 al mes, donde pueden desplegar prácticamente cualquier tipo de aplicación. Entonces para este proyecto vamos a estar utilizando Railway. En fin, con este proyecto ustedes van a poder aprender cómo crear una aplicación de Next.js con conexión a base de datos, con despliegue y al final tener la típica consulta de backend y frontend dentro de las páginas de Next.js. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que vamos a abrir una terminal o consola, dependiendo del sistema en el que estén. Y primero vamos a ubicarnos en el escritorio con el comando cd desktop. Una vez ubicados allí, vamos a ejecutar el comando npx create-next-app y el proyecto lo voy a llamar next.js-prisma-crud. Damos un enter y lo siguiente que nos va a preguntar es si queremos utilizar TypeScript, Tailwind y demás. Por ejemplo, aquí me dice ¿quieres utilizar TypeScript? Por este ejemplo vamos a darle que sí. Me dice ¿quieres utilizar Slim? Vamos a dar que sí. Tailwind, vamos a dar que sí. src directory, es decir, todo el código dentro de la carpeta src, vamos a darle que sí. App router. App router es la carpeta app, entonces para este ejemplo es lo último que hay, así que vamos a darle que sí. Y si quiero configurar o personalizar el import alias, es decir, la forma en la que podemos importar globalmente módulos, vamos a darle que no, que lo deje por defecto. Y ya está, con esto tendríamos nuestro proyecto de Next. Mientras se instala, vamos a abrir esto en nuestro editor de código que va a ser Visual Studio Code. Y lo que vamos a hacer es que dentro de src, en page.tsx, donde está todo el código de ejemplo, vamos a quitarlo. Desde el inicio hasta el final vamos a quitar todo. Y vamos a crear un componente muy básico de React que se llame homepage. Recuerden que los componentes empiezan con una H mayúscula. Y de momento vamos a dejarlo así. Este va a ser mi homepage. Ahora, en cuanto al CSS, si vamos en Global CSS, vamos a ver una enorme cantidad de estilos. Seleccionen todos los que vienen después de Tailwind, es decir, desde aquí hasta el final, y lo quitan. Simplemente dejen Tailwind, ¿ok? Y listo, con eso ya tenemos personalizado nuestro proyecto. Y bueno, vamos a ejecutarlo, vamos a ver si ya terminó de instalar. Ya terminó. Entonces vamos a ejecutar el proyecto con una terminal aquí en Visual Studio Code y ejecutando el comando npm run dev. Listo, ya está. Entonces vamos a venir aquí en nuestro navegador y vamos a visitar el localhost 3000. Y con esto deberíamos ver el texto homepage por la ventana del navegador. Listo, ya está. Entonces ya tenemos nuestro proyecto configurado de Next.js. Ahora vamos a añadir lo que sería Prisma. Para añadir Prisma vamos a venir aquí en la consola nuevamente. Vamos a cancelar con control C. Vamos a limpiar. Y voy a decir npm install prisma-d. Si doy un enter, esto lo que va a hacer es que nos va a permitir instalar el módulo de Prisma, que no es para conectarnos a una base de datos, sino es para configurar el ORM. Entonces, en este caso voy a decir npx, ahora sí, prisma init, y con esto va a inicializar. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que cuando nosotros utilizamos el comando init sin nada más, él va a configurar por defecto una configuración de Prisma una conexión de Prisma para PostgreSQL. Y claro, si nosotros estamos utilizando PostgreSQL vendría bastante bien. Pero para este ejemplo, como yo sé que algunos están probando, quizás no tienen una base de datos, vamos a utilizar SQLite porque va a ser bastante simple. Pero sin ningún problema ustedes pueden cambiar luego la conexión por PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL
e incluso MongoDB, y aún así debe seguir funcionando. Entonces no hay ninguna diferencia. Esto es porque, bueno, el ORM hace las consultas por nosotros. Entonces vamos a darle init, y aquí voy a colocar una opción que se llama -data source-provider, y vamos a escoger SQLite para decirle que configure Prisma con SQLite para ese proyecto. Doy un enter, y esto lo que va a hacer es que crea un archivo env donde está la dirección de la base de datos. En este caso, como es SQLite, él lo va a crear en .dev.db, es decir, aquí mismo dentro de Prisma va a crear un archivo llamado dev.db, que es donde va a estar la base de datos. Y en cuanto a schema.prisma, aquí está seleccionando el proveedor, es decir, de todos los bases de datos él puede ejecutar SQLite, y aquí está la dirección que acabamos de leer. Entonces, a partir de aquí vamos a crear un modelo muy sencillo. El modelo básicamente nos permite poder decir qué tablas se van a generar. De momento vamos a colocarle aquí, le digo voy a crear un modelo llamado Node. Este modelo va a tener un ID, va a tener un título, va a tener un content, un created y un updated. Vamos a colocarle. Ahora, si ustedes no lo ven así con colores, este archivo de aquí, este archivo que termina en .prisma, simplemente vean las extensiones de su editor y busquen Prisma. Esto les va a llevar a una extensión desarrollada por los propios creadores de Prisma para poder tener resultado de código. ¿Ok? Y bueno, una vez tienen eso, voy aquí a decirle los tipos de datos. El ID va a ser un entero, el título va a ser un string, el contenido también va a ser un string, el created va a ser una fecha, un datetime, el updated también va a ser un datetime. Ahora, el ID es un entero, pero debe ser un ID. Le voy a decir que este ID incluso va a ser por defecto. Vamos a colocarle aquí @default autoincrement. Eso significa que se va a incrementar primero cuando yo cree una nota en 1, luego va a empezar en 2, luego 3, 4 y así. Entonces va a ir incrementando el ID. El stream vamos a dejarlo por defecto. El contenido voy a colocarle aquí que es opcional. Por defecto todos son requeridos. Si le coloco el signo de interrogación, simplemente le digo que esto no es necesario que me lo pase si va a crear un dato. Y el datetime también, y finalmente un default now, y aquí voy a colocarle un updated que es simplemente para decirle que cuando cree un registro por defecto va a colocar la fecha actual, y cuando actualice por defecto va a colocar ya la fecha en la que lo actualicé. Vamos a guardarlo y ya estaría. Con eso tengo mi tabla. Entonces vamos a ejecutar todo. Entonces para ejecutarlo en nuestro caso vamos a llamar este comando llamado npx prisma, pero ahora ya no vamos a ejecutar el comando para inicializar porque ya está, sino voy a ejecutar el comando migrate. El comando migrate nos permite poder crear una migración, o mejor dicho, transformar ese código a una tabla SQL para que pueda ser añadida a la base de datos. Ahora, adicionalmente a esto, en migrate, si yo lo ejecuto así, él me pide más opciones. Por ejemplo, me dice aquí tienes que escoger opciones si vas a resetear una base de datos, si vas a añadir algo. Entonces voy a crear aquí una migración. Para eso se utiliza el comando dev. Entonces vamos a decir npx migrate dev, y él me va a pedir un nombre, o también directamente le digo --name y le puedo pasar un nombre a la migración. Como este va a ser mi migración inicial, voy a darle init y doy un enter. Esto lo que va a hacer es que va a crear aquí dentro de Prisma una carpeta llamada migrations. En migrations va a crear un archivo, un número con un init, que es el nombre que le di. Y en migration SQL aquí está la tabla que se ha creado a partir de la migración, a partir del esquema, y luego ejecutando la migración. Ok, entonces ya está. De hecho aquí está la base de datos. Si nosotros tuviéramos PostgreSQL, él ya se hubiera conectado y hubiera creado también la tabla por nosotros. Entonces aquí está el dev.db. Okay. Ahora, para ver esa tabla, ustedes pueden leerlo con cualquier programa que lea archivos de SQLite. Pero Prisma ya tiene su llamado Prisma Studio. Pueden buscarlo como npx Prisma Studio para ejecutarlo. Ok. Y eso lo que va a hacer es que va a abrir una ventana en el localhost 5555. Es decir, si ustedes van a una pestaña del navegador y tipean eso, van a ver una ventana como esta. Una ventana donde pueden ver sus tablas. De hecho, solo tengo una. Y aquí ustedes pueden crear un registro. Ok. Pero bueno, esto nos va a servir luego quizás para poder ver si el dato fue registrado o no. De momento no lo necesitamos, así que vamos a cerrarlo. Y vamos a venir aquí y vamos a cancelar la consola. Listo, entonces ya tengo lo que sería el proyecto de la base de datos generado. Pero necesitamos luego conectarnos desde código. Así que en src voy a crear una carpeta, de hecho varias. Voy a crear una carpeta libs que va a servir para tener código reutilizable. Luego voy a crear una carpeta components que nos va a servir para poder tener componentes reutilizables. Y ya con esto podría simplemente, luego voy a también colocar una carpeta context que va a servir para añadir contexto. Y una última que se va a llamar interfaces que va a servir para TypeScript. Ok, entonces con estas carpetas luego vamos a estar llenándolo con código. Pero de momento vamos a empezar con libs.
y aquí en Lisp voy a crear un archivo que me va a permitir conectarme a la base de datos. Vamos a llamarle prisma.ts. Y para conectarnos a Prisma, de hecho ya no tenemos que hacer mucho. Cuando nosotros ejecutamos el proyecto, ejecutamos por ejemplo el comando, por aquí voy a subir. Ejecutamos el comando npx prisma generate, o bueno, en este caso la migración. También por lo general instala un módulo. Aquí nos dice que instala un módulo, y este módulo que he instalado se llama Prisma Client, este módulo de aquí. Entonces este módulo nos permite poder conectarnos desde código generado por Prisma a nuestra base de datos. Es decir, él ya añade los tipos de datos y demás. Entonces yo le digo importa @prisma client, y de allí voy a traer lo que se llama un Prisma Client, una clase. Como es una clase lo tengo que instanciar, new Prisma Client. Esto me va a dar un nuevo objeto, vamos a llamarle Prisma. Y este objeto es el que voy a exportar. Formateo y así quedaría. Y bueno, con esto nosotros podemos llamar la conexión a Prisma. Noten que no tengo que pasarle el localhost, el nombre y nada de eso, porque bueno, eso ya está en la variable de entorno, entonces no hay necesidad de volverlo a pasar. Y bueno, otra cosa es que aquí eso va a funcionar perfectamente, pero en desarrollo, cada vez que nosotros ejecutamos código de backend, que es donde vamos a necesitar la conexión de Prisma, Next.js lo que hace es volver a ejecutarse, entonces él va a estar llamando conexiones innecesarias. Entonces en este caso vamos a colocar una configuración extra. Voy a decirle, voy a colocar en el objeto global, voy a decir global.prisma va a ser igual a Prisma. Entonces si en el objeto global ya existe esto, pues vamos a decirle aquí, si en el objeto global ya está definido Prisma, úsalo, caso contrario crea una nueva conexión con la base de datos. Y bueno, esto tan solo va a ser en desarrollo, así que voy a decirle, si vamos a cortar esto, le digo si process.env.nodem, es decir, si el entorno en el que estamos es distinto de producción, entonces vamos a colocarle globalmente Prisma, ¿ok? Y aquí lo dejamos igual. Ahora me está dando un error porque claro, esto no existe en el objeto global, le estoy añadiendo algo, entonces en TypeScript me da un error. Así que voy a crear una variable declare global de TypeScript para extender el objeto global. Y le voy a decir que voy a crear una variable Prisma que va a ser o Prisma Client o undefined. Y ya está. Con esto ya tengo mi configuración de conexión de Prisma. Pero bueno, vamos a luego ejecutar esto cuando hagamos consultas. De momento ya estaría. Y voy a cerrar aquí y continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo crear lo que sería una REST API. Una REST API es simplemente código de backend que puede devolver datos en formato JSON en lugar de devolver páginas. Esto es muy útil porque de esta forma el frontend puede ser cualquier frontend, incluso una aplicación móvil. Y bueno, en este caso nosotros ya tenemos un frontend bien definido que es React, pero aún así debemos crear una API. Ahora, esto de debemos crear una API de nuevo es solo una opción porque también últimamente Next.js también tiene una característica llamada Server Actions, que es básicamente la forma de ejecutar código de backend en componentes de React. Esto es relativamente nuevo, así que de momento yo no lo recomendaría para hacer aplicaciones de verdad, sobre todo porque está en prueba, pero también puede ser otra opción. De momento no voy a estar utilizando ese enfoque, voy a utilizar el más común, que es crear una REST API, código de backend, que se comunique con el frontend. Ok, vamos a abrir una terminal y aquí vamos a ejecutar el proyecto nuevamente con npm run dev. Ok, voy a venir en el localhost 3000 y si refresco, allí debería haber el homepage. Vamos a ver si esto carga. Ok, refresco, ahí está el homepage. Ahora, cuando tenemos el homepage, nosotros podemos luego crear más páginas. Por ejemplo, si yo vengo en app y creo aquí una nueva carpeta llamada about, y dentro de about creo un archivo llamado page.tsx. Aquí puedo crear un componente básico que se llame about page, por ejemplo. Ok, lo dejo así el componente. Y ya con esto, si yo vengo aquí en la ruta y tipeo /about, con esto ya podría visitar la página about page. Ahora, de la misma forma que yo estoy visitando about page, también puedo luego crear rutas de backend. Es decir, ya no digamos con el nombre about, pero puedo crear una carpeta con el nombre API. Y dentro de API puedo crear un archivo que se llame el nombre de la ruta. Por ejemplo, como vamos a crear notas, vamos a llamarle notes. Y dentro de notes voy a crear un archivo que se llame route.ts. No tsx, sino ts. Entonces, dentro de API tengo la carpeta nodes, dentro de la carpeta nodes tengo el archivo route.ts. Y bueno, esto sirve para que cuando nosotros empecemos a, pedir una ruta con este nombre, vamos a devolver en este caso un JSON. Eso funciona así. Cuando pidan algo, yo voy a ejecutar una función con el método que pidan, por ejemplo get. Ok, esto es muy importante que tenga el nombre get allí en mayúscula. Esto lo voy a exportar y de momento va a retornar simplemente una función que me da next, que se llama next server. Y allí viene next response, que es para poder retornar una respuesta al cliente.
y aquí le digo nextResponse.json y voy a colocar aquí un mensaje que diga, por ejemplo, hello from API nodes. Voy a guardarlo, o también puedo colocarle hello from API, ya está. Y voy a guardarlo, y ahora si yo vengo en la aplicación, vamos a venir y le digo /API/nodes y doy un enter, van a ver que me devuelve un texto que dice message hello from API. Listo. Ahora, si nosotros queremos probar esto en otras aplicaciones, también podemos abrir, por ejemplo, un cliente REST, como podría ser Insomnia, Postman o demás. Vamos a probar Insomnia, ok. Y bueno, voy a probar Insomnia porque he estado probando con Thunder Client, pero tiene un bug, no carga las rutas. Pero bueno, no hay ningún lío. Vamos a venir aquí y le digo, voy a crear una nueva petición. Vamos a colocarle aquí un más. Voy a darle... Todos me están pidiendo ahora, todas las aplicaciones están pidiendo que añada algo. Vamos a colocarle test por aquí. Y dentro de test voy a crear una nueva petición. Voy a decirle un request. Ok. Y vamos a crear una nueva petición. Le digo, voy a crear un nuevo HTTP request. Le digo http localhost 2.3000 /API/nodes. Y si yo ejecuto, esto me devuelve el mismo texto. Ok, me devuelve el mismo texto que dice message hello from API. Listo, entonces con esto ya podría empezar a probar también otras rutas, porque también nosotros vamos a querer crear, actualizar, eliminar, y son rutas que por lo general tenemos que ejecutar también con conexiones a la base de datos. Entonces, para crear una petición post, por ejemplo, cuando yo pido /API/node pero con el método post, tengo que crear otra función con ese nombre. Le digo, voy a exportar también una función con el método post, y aquí voy a retornar un nextResponse con el método JSON. Y voy a retornar un mensaje que diga, por ejemplo, creating node. Y aquí en lugar de hello from API voy a decirle getting nodes, obteniendo notas. Ok. Entonces vamos a probarlo. Si yo pido aquí con Insomnia a través del método get el HTTP localhost 3000 API nodes, me dice getting nodes. Y si yo le pido con el método post, me dice creating nodes. Ahora, muy aparte de esto, luego también voy a querer actualizar, eliminar y obtener una única nota. Entonces esto no lo voy a hacer aquí, porque aquí nosotros estamos refiriéndonos a múltiples notas. Entonces yo puedo con API nodes obtener todas las notas o puedo crearlo. Pero si yo quiero una sola nota, tendría que crear otra ruta de esta forma. Le digo, voy a crear aquí un ID. Este ID va a variar, entonces voy a colocarlo entre corchetes. Estos corchetes indican que el texto que viene después es dinámico. Y dentro de ese corchetes ID voy a crear un archivo que se llama route.ts. Y para devolver algo, simplemente voy a decirle que voy a exportar también una función que se llama get. Y aquí voy a devolver con nextResponse con el método JSON. Voy a decirle un texto que diga, por ejemplo, vamos a colocarle aquí getting node. Ok, getting single node, vamos a colocarle obteniendo una sola nota. Ok, vamos a probarlo. Entonces, para probar esta ruta, si yo escribo aquí, por ejemplo, API nodes con el método get, me devuelve obteniendo notas. Pero si escribo después de nodes un número, /1 por ejemplo, me dice getting single node. Ok, entonces de esta forma nosotros podemos luego procesar lo que sería una nota basada en un ID. Luego también voy a querer actualizar una nota y eliminarlo. Vamos con el eliminar, que sería de esta forma, sería una función delete. Y le digo aquí sería prácticamente la misma respuesta, solo que aquí va a devolver otro texto que va a decir deleting single node. Y también vamos a probar con el update, que sería lo mismo, solo que aquí en lugar de delete va a decir put. Y vamos a decirle updating single node. Vamos a guardarlo. Y si yo vengo ahora en Insomnia y le digo voy a hacer una petición get API nodes 1, me dice getting single node. Si yo doy una petición delete, me dice delete en single node. Y si hago una petición put, me dice updating single node. Listo, con esto prácticamente entonces ya tengo lo que serían todas las peticiones o todas las rutas a nuestro backend. Pero claro, nos faltan las consultas a la base de datos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. De momento voy a cerrar todo y continuamos. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo conectar nuestra API REST a la base de datos. Porque de momento ya tenemos rutas en el backend, pero no estamos haciendo consultas a la base de datos. Entonces vamos a venir aquí en API y vamos a empezar con API nodes route.ts. Ok, y aquí cuando nosotros pidamos datos, vamos a estar obteniendo una consulta de Prisma. Entonces vamos a importar aquí Prisma. Le digo voy a importar. Y tenemos varias formas de importar. Yo puedo subir un nivel, subir otro nivel, o subir otro nivel y traer desde libs Prisma, que es una ruta bastante larga.
o directamente puedo colocar lo que sería un alias, que sería de esta forma. Coloco aquí entre dobles comillas, le digo arroba slash, vamos a colocarle ellipse y de allí voy a traer Prisma. Y bueno, esta es una forma más sencilla de importarlo. Y aquí le digo Prisma, ok. Entonces con esto nosotros ya tenemos ese client, esa conexión. Entonces aquí le voy a decir desde Prisma, voy a hacer lo que sería un query. Entonces vamos a decir Prisma y le tenemos que colocar la tabla o el nombre del modelo que hemos definido. Aquí por ejemplo coloco Node. Se llama Node porque la tabla que yo había creado aquí tenía también ese nombre, ok. Entonces Prisma ya creó todos los tipos de datos para esta consulta. Entonces le digo Prisma Node punto, vamos a colocarle find many, que es para buscar prácticamente todos los registros dentro de una tabla. Esto es asíncrono, así que le digo wait. Para que eso funcione, la función que lo contiene debe decir async. Y esto de aquí me va a devolver una lista de notas. Entonces le digo esto va a ser una lista de notas. Y de momento voy a verlo por consola. Voy a decir muéstrame por consola Node. Ahora, como este es código de backend, esto no se va a ver en el navegador, sino se va a ver aquí en la consola del backend. Entonces vamos a hacer una petición get API nodes nada más. Envío. Cargó un poquito y me dice getting nodes. Y si abro aquí la consola del backend pueden ver un arreglo vacío. Este arreglo vacío es básicamente las notas que vienen desde la base de datos. Ok, entonces ya no voy a verlo por consola. Le digo no necesito verlo, ya vi que es un arreglo vacío. Vas a devolver nodes. Y ya está. Ok. Ahora en cuanto al crear, de hecho esto ahora si yo lo pido nuevamente antes de continuar, pueden ver que me está devolviendo un arreglo vacío. Ok. Listo, ahora en cuanto al crear vamos a tener que recibir datos. Entonces para recibir datos aquí voy a decirle voy a recibir un request con la información. Y este request me va a traer información desde request.json, lo voy a convertir en JSON. Esto va a ser asíncrono y para que funcione debe ser async. Y esto me va a dar los datos, sería básicamente, vamos a llamarle body, que va a ser el cuerpo de la petición, el request body. Ok. Aquí me da un error porque request me dice, ¿qué tipo de dato es esto? Porque es TypeScript. Entonces le digo dos puntos, request. Y ya está. Request es un objeto global de JavaScript que define básicamente una petición. Entonces, por eso que no necesito importar nada más. Formateo y así quedaría. Entonces vamos a probarlo. Cuando yo hago una petición post, le digo, voy a hacer una petición post a API Nodes. Voy a crear aquí un... vamos a colocarle... ¿dónde está? Aquí en body, en JSON. Voy a colocarle aquí un objeto que diga algo como esto, message hello world. Vamos a darle send y me dice creating node. Ok, no hay nada malo allí, pero si yo vengo aquí en la consola del backend pueden ver que aquí me dice message hello world, que es el dato que yo le he enviado desde el cliente. Ahora yo no quiero enviarle esto, le voy a enviar un título que diga por ejemplo my first node. Y le voy a enviar un contenido que diga algo como por ejemplo, de hecho aquí arriba me equivoqué, es una coma, no un punto. Voy a colocarle this is my first node. Vamos a colocarle send, me devuelve creating node y si vengo aquí en el backend vamos a ver que ahí está el objeto. Entonces yo le digo cuando te envíen body, como es un objeto, vas a extraer desde allí un título y un content. Ok. Ahora aquí no lo estoy validando directamente, espero que me den esos datos. Pero bueno, una vez tenga esos datos voy a decirle con Prisma, voy a estar de la tabla Node creando unos datos y aquí voy a colocarle la propiedad data y dentro de data voy a pasarle el title, dos puntos title, es decir la propiedad title con el valor title que me están pasando y el content con el dos puntos content, la propiedad content de la tabla le voy a pasar el valor que me están pasando. Esto se resume también de esta forma, ya mucho menos verboso. Y esto va a ser asíncrono porque es una función de la base de datos. Y una vez cree me va a retornar el dato que acaba de guardar. Entonces voy a decirle recibe el new node, que es la nota que acabamos de crear. Esto de aquí lo voy a retornar, así que le digo ya no vas a retornar creating node, sino vas a retornar la nueva nota. Y ya estaría. Si yo guardo esto, vamos a ver. Vamos a ejecutar esto, le digo por ejemplo, voy a hacer una petición post, envío nuevamente. Y ahora ya no me está respondiendo un texto que dice creating node. Me está respondiendo la nota que acaba de guardar en la base de datos, que tiene ID 1, el título, el contenido, la fecha de creación y la fecha de actualización. Ok. Ahora, nosotros debemos considerar también, al menos de manera breve, qué pasa si la consulta falla. Por ejemplo, vamos a crear un error. Supongamos que yo quiero consultar getNodes. Si lo dejo tal cual de esta forma, esto funciona. Por ejemplo, le digo, voy a hacer una petición get a API Nodes y me devuelve un arreglo. De hecho, voy a extenderlo. Me devuelve un arreglo con un objeto allí. Ok. Y está bien, esto funciona, pero supongamos que antes de hacer la consulta falló algo. Por ejemplo, yo aquí para crear un error le puedo decir throw
new error y le voy a colocarlo como por ejemplo not implemented, un error no implementado. Vamos a guardarlo. Pueden ver que aquí se coloca como un poco más tenue el color porque significa que no estamos llegando a ese código. Inmediatamente cuando se lance ya no va a llegar nada. Entonces yo ejecuto get API nodes, carga y pueden ver que me dice 500 internal server error. Pero si yo vengo aquí en la consola, pueden ver que aquí ya me está dando un error que dice error not implemented. Y si yo vuelvo a pedir, me sigue dando 500 internal server error, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que en caso hay un error, vamos a colocarlo dentro de un try catch. Le digo try catch. En el try va a ir el código que ya habíamos escrito. Y en el catch voy a decirle si hay un error, vas a retornar un next response con un JSON adentro, con un mensaje, con el error del mensaje y un código de estado que diga 500, por ejemplo. ¿Ok? Formateo y así quedaría. Entonces si yo vengo aquí y le digo, por ejemplo, lo mismo, send. Aquí me dice 200. Bueno, aquí estoy pidiéndolo bien. Pero si yo creo un error, le digo aquí voy a crear un error que es throw new error y voy a colocarle something run. Ok, vamos a guardarlo. Aquí estas dos líneas ya no se ejecutan, directamente salta el catch, lo ejecuto y me devuelve un arreglo vacío. Ahora me devuelve un arreglo vacío porque error es un objeto muy grande, entonces le digo error.message, nada más quiero verlo. De hecho aquí vamos a colocarle aquí message, que va a ser igual a error message. Ok, error, vamos a ejecutarlo esto de aquí y me dice something run. ¿Por qué? Porque este es el texto del error. Ok, ahora aquí me dice que es de tipo unknown. Esto es porque, bueno, en TypeScript nosotros tenemos que comprobar si el error existe o no. Entonces aquí voy a decirle si error es una instancia de error, pues va a retornar todo lo que ya habíamos escrito de esta forma. Ok, ya no me da el error de TypeScript. Y listo, vamos a probarlo y es lo mismo. Ok, pero bueno, voy a quitar este error personalizado y así quedaría mi consulta. Ya estamos validando, al menos estamos considerando una validación. Lo mismo también en el backend. Cuando nosotros convertamos esto, voy a decirle todo esto. Perdón, lo mismo en post. Cuando hagamos el try catch, todo irá dentro del try. Y si algo de allí llega a fallar, voy a devolverle todo esto. Ok, vamos a copiarle el catch. Ok, vamos a pegarlo. Y ya estaría. En la versión anterior de Next.js, antes de la 13, había un módulo que se llamaba, si mal no recuerdo, creo que era Handler. Ese módulo nos permitía poder crear APIs al estilo de Express. En este caso ese módulo ya no funciona con app, o bueno, ya no lo he actualizado, entonces es por eso que estoy reescribiendo esto. Pero bueno, si luego sale algo nuevo, yo les voy a compartir a ver cómo hacer una API mucho más sencilla. Porque un tema con Next es que sirve para hacer cosas básicas en el backend, pero tenemos que recrear todo desde cero. Y no es que sea muy práctico también crear el backend aquí. ¿Okay? Entonces vamos a venir aquí y le digo, vamos a probarlo con el post. Vamos a colocarle un my second node. Vamos a decir this is my second node y vamos a enviarlo. Y pueden ver que allí me está retornando el dato que acabamos de guardar. Listo, entonces si hago una petición get, allí están todas las notas que acabo de guardar. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con una sola nota. Entonces aquí le digo en API nodes, en ID, en route. Ahora nosotros tenemos que primero confirmar cómo vamos a recibir ese ID. Ok, y lo genial es que ahora en las funciones, muy aparte de request, que todos pueden recibir request, por ejemplo aquí le digo vas a recibir request, va a ser de tipo request. Aquí también le digo va a recibir un request de tipo request. Y aquí lo mismo, le digo vas a recibir un request de tipo request. Lo que vamos a hacer es que aquí al lado de request nosotros podemos recibir un dato nuevo que se llama, bueno, en realidad este dato que viene al lado es del contexto, pero de allí yo puedo extraer params. Y params le digo de qué tipo de dato es. Entonces le digo adentro de ese objeto va a haber una propiedad params y adentro yo espero un ID de tipo string. Sé que esto es muy verboso, también podríamos separarlo por aparte, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Y bueno, esto significa que dentro de este objeto hay un params, lo estoy extrayendo. Y aquí solamente le estoy añadiendo el tipo de dato. De hecho esto también lo puedo separar en una interfaz, algo como esto. Perdón, aquí. Le digo esta es una interfaz de params. Ok. Y aquí le digo esto es de tipo params. Ok, vamos a quitar esto. Aquí me faltó aquí. Listo. Entonces pueden ver que esto es más sencillo de leer. Ok, entonces params espera un objeto params con una propiedad ID. Ok. Y ya está. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros nos enviamos una petición, si yo quiero ver el número que he tipeado, por ejemplo, yo vengo aquí en Insomnia y le digo API Nodes 1 y ejecuto, ¿cómo veo este 1? O ¿cómo veo este 100, por ejemplo? O 10, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ir pidiéndolo. Aquí me da un bar request, vamos a ver por qué.
1000 por ejemplo sigue funcionando. Entonces para que eso siga funcionando nosotros tenemos que colocar aquí o extraer ese valor. Para extraerlo simplemente aquí le digo vamos a colocar por consola un console log, le digo de params, voy a extraer el ID. De hecho vamos a ver de params el ID. Vamos a guardarlo y si de nuevo yo hago una petición get API nodes 1000 envío y por consola vamos a ir al último. Por consola voy a ver el texto 1000, ok. Lo cambio, le digo es 457 por ejemplo, envío y veo el valor 457. Entonces esto me va a servir para consultar la base de datos. Entonces vamos a traer Prisma, le digo trae Prisma, bueno sería /libs/prisma, de allí vas a traer Prisma, ok. Y aquí voy a decirle que vamos a consultar desde prisma.node. En este caso get, bueno vamos a colocarle aquí find first, que find first es para poder obtener una sola nota, ok. Y aquí le voy a decir where y aquí vamos a colocar el ID que va a ser igual a params ID. Esto me va a devolver una única nota. Esto va a ser asíncrono para que funcione. Y ya con esto nosotros podemos consultarlo. Ahora probablemente me está dando un asunto con el tipo de dato, porque ID me dice ID es de tipo number. El string no es asignable a un tipo number. Entonces lo que puedo hacer es convertirlo. Le digo vas a convertirlo a un number. Vamos a decirle vas a convertir el params ID, ok. Y luego simplemente vamos a retornar, ya no voy a retornar un texto que diga getting single node, sino vas a retornar la nota que acabas de encontrar. Esto también puede fallar, así que vamos a colocarlo dentro de un try catch. En el catch vamos a colocarle lo mismo que habíamos colocado anteriormente, que era si error es una instancia de error, luego retorna un response con message error y un status 500. Formateo y así quedaría mi función para obtener una única nota, ok. Este código de aquí ya no lo he explicado porque ya se los he mostrado. Esto es lo mismo que ya vimos en las otras rutas. Pueden revisarlo exactamente igual. Ok, pero esta es la consulta que nos va a retornar la nota. Entonces vamos a verlo. Le digo de API nodes quiero la nota número... Vamos a buscar primero todas las notas. Ok, tengo nota 1 y nota 2. Vamos a consultar la nota 1. Envío. Me da los datos de la nota 1 nada más. La nota 2. Envío. Esto debería retornar algo, pero no me está retornando nada. Vamos a ver por qué. Vamos a revisar aquí qué es lo que está recibiendo en params ID. Nota 2. Ok, allí funcionó. Un poco extraño. Nota 3 por ejemplo. Envío. Y me retorna null porque no existe. Listo. Incluso cuando no exista, ustedes pueden colocar una condicional. Le dice si la nota no existe o es null. Entonces vamos a retornar un next response. Y aquí vamos a decirle con un JSON, con un mensaje que diga nota not found y el status 404. Entonces, por ejemplo, si yo pido la nota 3 que no existe, envío, me dice 404 not found. Ok, pero si pido el número 2, que sí existe, me dice allí está la nota 2. Ok, listo. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra ruta get. Ahora vamos a utilizar el delete. El delete es prácticamente lo mismo. Entonces aquí vamos a decirle await con prisma de la tabla node. Voy a hacer un delete. Delete y adentro voy a ejecutar un where en donde el ID sea igual al number params ID. Esto me va a devolver una nota eliminada, un deleted node, vamos a llamarle. Este deleted node vamos a colocarle aquí async. Esto para que funcione tengo que extraerlo porque el params tengo que definirlo también. Entonces le digo el params es de tipo, bueno aquí voy a decir, le voy a extraer un valor y params va a ser de tipo params. Esto al momento de eliminarse vamos a confirmar si hemos eliminado algo. Le digo si no eliminaste nada vas a retornar un response que diga node not found. Pero si sí eliminaste vas a retornarme el objeto que acabas de eliminar, el deleted node. Ok, todo esto también vamos a colocarlo dentro de un try catch. Entonces voy a cortar todo esto, voy a colocar aquí un try catch. En el try pego todo el código correcto y aquí le digo si el error es una instancia de error, pues vamos a colocar la misma porción de código. Voy a formatearlo y así quedaría. Ok, este es el código final del delete. Esto ya lo hemos explicado, está dentro de un try catch. El catch simplemente tiene el código de error que ya habíamos visto. Vamos a verlo entonces. Lo que vamos a venir aquí es Insomnia y voy a decirle voy a eliminar. Bueno, primero voy a obtener una nota, le digo quiero tener la nota 1, ahí está. Le digo voy a eliminar la nota 1. Envío y me dice 404 request, vamos a ver por qué, envío. Ok, ahora sí lo eliminó. Al parecer la forma en la que guarda en la memoria caché las rutas de Next falla en desarrollo. Pero bueno,
Con esto ya lo eliminó. Entonces si hago una petición get a nodes 1, me dice node not found. La nota no fue encontrada. Vamos a eliminar la nota 2, por ejemplo. Lo eliminó. Y si yo vuelvo a pedir el delete nodes 2, como ya no existe, me debería decir nota not found. Pero me dice, ok, prisma node delete. Ok, aquí me dice que un parámetro requerido. Voy a volver a enviarlo. Ok, es lo mismo, me dice un parámetro debe ser requerido, no ha sido encontrado porque no existe. Ok, entonces para solucionar esto vamos a venir en el código. Y aquí en el delete lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en el error, primero vamos a comprobar qué tipo de errores estamos recibiendo. Ok, vamos a ejecutar esto. Vamos a decirle nuevamente envío, me va a dar el mismo error. Pero por la consola del backend deberíamos ver el error. Me dice que el error aquí, bueno, uno es el nombre del error, me dice Prisma Client known request error, ok. Y bueno, aquí voy a entonces cambiarle, le digo si el error no es instancia error, sino voy a extraer aquí Prisma, la clase de Prisma, no tan solamente la conexión, le digo desde Prisma Client, voy a traer la clase completa de Prisma o los tipos de datos de Prisma y voy a decirle aquí de la instancia, en lugar de error, voy a comprobar si Prisma tiene un tipo de dato llamado Prisma Client Unknown Request Error, creo que es. Se llama Prisma Client Known Request Error. Prisma Client Known Request Error. Si es este error, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a retornar, o de hecho vamos a ver el error por consola. Y aquí él me da, por ejemplo, acceso al código y demás. Entonces vamos a ver el código. Ok, el código y luego también voy a ver el message. Ok, vamos a guardarlo. Entonces yo le digo, ok, envía esto. Me sigue devolviendo lo mismo, pero si veo por la consola del backend debería haber allí algo nuevo. Este creo que es el message, pero no me está dando el código. Vamos a ver si puedo obtener acceso al código. Ok, voy a cancelar y volver a ejecutar. Quizás puede ser eso. Estoy en delete, estoy en get. Ok, aquí hay un error, no es en get. También podría, pero bueno, aquí voy a ir para atrás. Voy a decirle esto es, si es instancia de error. Esto está bien allí. Tengo que hacerlo en delete. Que todas las rutas son iguales prácticamente, por eso confunde un poco. Pero bueno, vamos a hacer el prisma. Vamos a colocarle client known request error. Que sería esto. Y aquí de nuevo le digo quiero ver el error.code. Y quiero ver el error.message. Ahora sí. Vamos a formatearlo. Estamos en delete de nuevo. Ok, vamos a pedirlo. Carga un poco. Y bueno, aquí ahora estoy viendo el error, el code error, el error de código y el mensaje. ¿Okay? Entonces, de momento realmente lo que me importa es esto de aquí, el código, porque le puedo decir si el error, si error.code es igual, y aquí le colocamos el número, que aquí pueden ver que es P2025, P2025, entonces nosotros vamos a retornar algo. ¿Okay? Lo que vamos a retornar es un mensaje específico, le voy a decir vas a retornar un texto que dice not found. Y un status 404, ok. Esto es simplemente para decirle, ok, si el error es ese de aquí, P2025, va a ser una nota no encontrada. Pero si no es eso, entonces retorna por defecto un 500 y ya está, ok. Sé que es bastantes validaciones, pero bueno, vamos a probarlo. Y le digo, busca la tarea 2, me dice node not found, ok. Entonces si quiero eliminar la tarea 20, por ejemplo, envío node not found. Listo. Entonces con esto ya está el delete. Ahora nos falta también el put, ya para terminar esta sección. Y lo mismo, esto ya tenemos que recibir casi algo muy similar a lo anterior. En el caso de que tenemos que recibir un request y un body. Entonces aquí primero necesito el body. Le digo voy a extraer un título y un contenido que va a venir desde await request JSON. Luego también necesito un params, pero bueno, eso lo voy a hacer aquí en el propio código. Entonces voy a decirle con Prisma. Vamos a colocarle de node. Voy a hacer un update. Del update vamos a actualizar en donde el ID sea igual a la conversión del número de parents ID. Ok, esto es asíncrono. Esto para actualizarlo, luego vienen los datos. Les digo qué datos vas a colocarle de nuevo. Bueno, el título y el contenido que está recibiendo. El parents no lo está recibiendo porque bueno, aquí le tengo que colocar lo mismo, coma, voy a extraer parents de tipo parents. Y esto me va a dar un objeto actualizado. Le digo un updated note, me vas a devolver una nota actualizada. Esta nota actualizada es la que vas a retornar aquí, updated note. Y para que todo esto funcione, vamos a colocarlo dentro de un try catch también. Entonces le digo, vas a colocar todo esto dentro de un try catch. En el try va a ir el código correcto, ok, que es lo mismo que ya habíamos visto. Y en el error vamos a hacer algo muy similar. Voy a decirle si error es una instancia de error, error is instance,
Vamos a colocarle error instance of error. Vamos a devolver lo que sería el next response con el mensaje 500. Ok. Y bueno, vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, le digo, ok, quiero actualizar. Vamos a darle un get primero de todas las notas para ver cuáles tengo. No tengo ninguna, vamos a crear una. Post, vengo aquí en JSON y le digo, voy a crear una nota. Se llama title. Es la nota 3 con title y contenido. Le digo entonces, quiero actualizar la nota 3. En donde el título ya no va a ser eso. El título va a ser, por ejemplo, nota 3 importante. Y aquí le voy a decir, tengo que crear una app en Node.js. Envío. Y lo actualiza, me dice ID 3, título, nota 3 importante, tengo que actualizar una nota. Ahora, si nosotros actualizamos una nota que no existe, 10 por ejemplo, envío, me da un error que es el mismo error de antes que el delete. Entonces lo mismo, le digo si el error es una instancia de Prisma, prisma.prisma client known request error, entonces voy a retornar, aquí voy a decirle, vamos a retornar si el error es un tipo código 2025, un mensaje que diga node not found. Caso contrario, retórnale el next response nada más. Ok, entonces vamos a verlo, ejecuto esto y me dice node not found porque no encontró la nota 10. Ok, pero si le digo la nota 3, envío y lo actualiza. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro CRUD. Pueden ver que así quedaría nuestra consulta put. Ok, ahí se los muestro. Listo, entonces de esta forma nosotros podríamos ya empezar a manejar lo que sería el código de frontend. Pero bueno, ya el CRUD hecho con las consultas de la base de datos están, así que continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a continuar con lo que sería el desarrollo de la interfaz gráfica o la interfaz de usuario. Para poder hacerlo vamos a venir aquí en nuestra carpeta app y de momento tan solo tenemos un page.tsx. Aquí es donde vamos a empezar creando lo que sería una lista de notas. Ahora debemos entender algo, cuando nosotros creamos notas, nosotros podríamos consultarlas directamente con una petición de Prisma y puedo consultarlos aquí mismo. Pero como ya tengo una API, vamos a hacer uso de la API. Entonces para llamarlo, nosotros podríamos colocar aquí una función. De hecho aquí arriba de todo, puedo llamar una función como esta. Le digo, voy a crear una función que se llame load nodes, por ejemplo. Esta función load nodes voy a llamarlo aquí con un fetch. Digo, voy a llamar un fetch al localhost 3000 nodes. Esto me va a dar una respuesta. Y la respuesta la voy a convertir, le digo data, voy a convertirlo a un JSON. Voy a ver data por consola. Y para que funcione esto debe ser así. Simplemente pido los datos, lo convierto en JSON y lo veo por consola. Esto al final es código de backend que debería ejecutar aquí en el componente. Entonces yo le digo voy a ejecutar load nodes. Y esto me va a dar los datos que me va a devolver allí. Vamos a llamarle nodes. O data vamos a llamarle. Ok. Entonces para que funcione esto, como está ejecutando código aquí, esto debe ser asíncrono. Y la función que lo contiene debe ser async. Esto es un React Server Component. Básicamente es código de React que se ejecuta en el backend. Y como está en el backend puede llamar código a otra ruta. Ok. Y bueno, yo puedo verlo por aquí. Le digo quiero ver data por consola. Y si yo guardo aquí y vengo ahora en homepage y vengo en API localhost 3000 nada más. Vamos a esperar a que cargue. Si no tengo un error. Ok, tengo un error. Ok, aquí al parecer no está encontrando la ruta porque es API/nodes, me equivoqué. Ahora sí de nuevo. Me muestra homepage y por consola pueden ver que aquí está el arreglo con la única tarea que tengo, que es el ID 3. Entonces como yo tengo eso, yo puedo mostrar aquí, le puedo decir ok de data, que data es el arreglo, incluso puedo llamarle aquí nodes. Ok. Y con nodes puedo empezar a recorrerlo. Entonces aquí le digo no quiero verlo por consola, de nodes. Voy a empezar a recorrer cada nota y por cada nota voy a crear un node title y una etiqueta p con node content. Para que no me dé un subrayado rojo, voy a utilizar el node ID, que es el ID de cada nota. Formateo y así quedaría. Ok. Ahora esto de aquí me está dando un subrayado y demás, no importa, pero bueno, esto debería funcionar. Si yo vengo aquí, vamos a ver nodes map. Ah, claro, el asunto aquí es que el node nodes no me está devolviendo, creo, el mismo dato. Vamos a ver por qué. Vamos a verlo. Cuando yo cargo esto me debería devolver un arreglo. Vamos a refrescarlo. Ok, notes. Ok, es un arreglo. Es un arreglo allí, pero me está devolviendo un defined por alguna razón.
Vamos a ver por qué. ¿Por qué está devolviendo eso? Undefined. No puede la propiedad de map. Ok, creo que es por el primer render o algo así. A ver, vamos a verlo. Voy a colocarle aquí entre nodes, entre llaves para identificarlo. Ok, vamos a verlo. Nodes undefined. Ajá. La segunda vez en el segundo render me está colocando nodes undefined. Ok, entonces como me está devolviendo la segunda vez undefined, qué raro, porque aquí me he olvidado de pasarle, era solo eso. Ok, por eso que me daba la segunda vez, porque la primera vez lo mostraba desde aquí y la segunda vez cuando me devolvía me daban undefined. Ahora sí, vamos a colocarle nuevamente todo esto, ya va a ser un arreglo. Y listo, guardo. Y allí ven, por ejemplo, que se nota 3, importante. Ok, esto es básicamente el React Server Component. El asunto con esto es que está bien para temas de SEO, por ejemplo, en donde ustedes quieren cargar datos en una página y que se muestre como todo pre-renderizado desde el servidor. Pero cuando es en interactividad, igual este node tenemos que convertirlo a un componente cliente, porque necesita ejecutar clics o necesita hacer lógica que necesitamos manejar desde el lado cliente. Entonces, en este caso, como yo voy a estar creando aquí debajo de las notas o encima de las notas un formulario, voy a tener que cambiarlo luego a un componente cliente. Pero bueno, no hay ningún lío, ustedes usen lo que necesitan. Hay partes que necesitan código de servidor nada más, otras que necesitan cliente. Al final ustedes tienen que ver cuándo usar uno u otro. Pero bueno, de momento vamos a crear un formulario aquí encima. Le digo, voy a crear un componente, de hecho. Vamos a crear aquí en Components un componente que se llame Node Form, por ejemplo. Ok, .tsx. Y NodeForm lo que va a hacer es que va a contener un formulario. Entonces vamos a decirle, este va a contener un formulario. De momento vamos a dejarlo definido nada más. Entonces voy a decirle, aquí en lugar de un div voy a crear un form. Este form vamos a colocarle aquí adentro unos cuantos inputs. Ok, estos inputs, por ejemplo, vamos a colocarle aquí que va a ser tipo text. Vamos a colocarle aquí un name que va a ser tipo title. Vamos a colocarle un autofocus para que se seleccione cada vez que yo refresco la página. Vamos a colocarle un placeholder que diga title. Luego un class name que diga, por ejemplo, wfull, padding x de 4, padding y de 2, text black para que sea un texto en negro, bg white para que sea un texto en blanco, un fondo en blanco, perdón, un rounded md para que tenga bordes redondeados, y cuando sea un focus vamos a colocarle allí un color para que esté para que se note. Vamos a colocarle focus outline none. Okay, pues le va a quitar el focus. Luego voy a colocarle un focus rind de 2 y el color voy a colocarle focus rind blue 600, por ejemplo. Ok, y bueno, con eso serían los estilos, y finalmente para que se separe un margin y de 2. Ok, formateo y así quedaría. Ok, y bueno, esto es tan solo para los estilos. Luego también voy a colocarle lo que sería un value y demás. Pero bueno, voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí debajo. Y el segundo va a ser también, bueno, ya no sería incluso un input, sería un text area. Entonces voy a quitar el type. Aquí le digo, esto necesita cerrarse aquí mismo. Ok, autofocus no necesita. El placeholder aquí sería, vamos a colocarle content. Ok, el class name sí. Y finalmente un botón. El botón va a decir algo como save, por ejemplo. O create también podríamos haberle llamado. Ok, entonces vamos a colocarle create. Y las clases del botón voy a colocarle aquí un class name que diga padding x de 5, padding y de 2, un text white. Vamos a colocarle un bg sky, voy a colocarle aquí, o un bg blue de hecho, 600. Ok, y con esto al menos ya tendríamos lo que sería la mayoría. De hecho, al lado de esto voy a colocar un rounded md y un hover con un bg blue 700. Vamos a guardarlo. Y si yo vengo aquí en la aplicación, vamos a colocar este formulario. Entonces, este formulario aún no tiene nada de código cliente, puedo llamarlo tal cual. Entonces aquí arriba le digo, voy a importar desde arroba components en NodeForm, y de allí voy a traer NodeForm y voy a colocarlo aquí adentro, NodeForm, y coloco un slash, guardo. Y con esto ahora tengo un input, bueno, un formulario, solo que no lo luce muy bien porque como está en un fondo blanco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar unas cuantas clases a todo esto. Por ejemplo, voy a venir aquí en el global CSS y debajo voy a decirle el body. Vamos a colocarle un apply y voy a colocar aquí un bg neutral 900, es decir, un color oscuro.
Ok, perdón, neutral 900. Guardo aquí con un punto y coma. Vengo. Y tenemos ese color. Ahora, en cuanto al recuadro, el formulario, también nosotros deberíamos colocarle unas cuantas clases. Entonces voy a decirle que el formulario, incluso nosotros todo esto que está aquí, como está dentro de un componente más grande que sería el componente de app en page, todo el contenedor voy a decirle este div va a tener un class flex, un item center, un justify center, y dentro todo esto va a ser un div. Ok, guardo, vamos a venir allí. Ok, está centrado horizontalmente pero no verticalmente, y es porque no tiene un alto definido. Vamos a colocarle un alto definido. Le digo, voy a colocarle aquí un calc para que calcule del 100% del alto de la página menos, de hecho simplemente sería h-scrim, que sería para el alto total de la página. Vamos a verlo y ya estaría centrado. Ok, y bueno, con esto ya se nota mucho mejor. Ok, ahora solo me falta la nota. La nota no se nota tanto. Vamos a colocar aquí un class name bg slate 400, por ejemplo. Un padding de 4. Y al menos allí se separa un poco, un margin de 2. Ok, listo. Entonces, con esto ya tengo un formulario. Ahora, el formulario tan solo está creado, digamos, con clases y demás. No tiene aún una funcionalidad. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sección es empezar a capturar los valores y enviárselo al backend para que lo guarde. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Ok, ahora en esta sección vamos a aprender cómo hacer funcionar este formulario. Para poder hacerlo vamos a venir en nuestro componente NodeForm y vamos a crear un par de estados para guardar tanto lo que se tipea en el input como lo que se tipea en el text area. Para poder hacerlo vamos a importar aquí un useState de React. Le digo desde React, voy a traer un useState. Y desde allí voy a crear aquí un estado para el título y otro estado para el content. Inicialmente van a estar con un string vacío cada uno. Entonces cuando en el primer input se empiece a escribir o empiece a cambiar el valor, le voy a decir que el valor que reciba va a establecerlo en el título y va a establecer el i.target.value. Este es básicamente para capturar lo que el usuario va tipeando dentro de esta variable title. Lo mismo también en el text area, es prácticamente lo mismo. Entonces copiamos el onChange. Solamente aquí en lugar de ser set title va a ser set content. Ok, y listo, entonces ya tendría los valores allí. Ahora, si yo quiero empezar a ver estos valores, voy a hacerlo cuando el formulario se envíe. Entonces cuando el formulario ejecute su evento onSubmit, yo voy a ejecutar una función. Él va a darme un valor del evento. El evento yo lo voy a cancelar porque por defecto los formularios reinician la página. Entonces le digo, no hagas eso, cancélalo. Con este prevent default le digo eso. Y luego le digo por consola, muéstrame el título. Y debajo muéstrame el content. Y nada más, voy a formatear esto. Y ya debería verlo. Si yo guardo esto tal cual y vengo ahora en el navegador, pueden ver que me da un error. Principalmente porque me dice que el useState es un evento que pasa en el cliente. Entonces me dice, usa esta palabra useClient al inicio para indicar que esto es el lado cliente. Todo esto es porque, claro, todos los componentes que nosotros creamos al final se procesan en el lado del servidor. Entonces aquí le digo useClient y esto le digo, esto no, esto viene desde el cliente. ¿Ok? Entonces vamos a abrir aquí una consola del navegador y le digo, por ejemplo, mi título, mi content. Vamos a darle create y ahí dice mi título, mi content. ¿Ok? Entonces yo no quiero tan solo verlo por consola, quiero enviárselo al backend. Entonces vamos a crear aquí una petición hacia el back. Entonces voy a decirle, voy a enviarte con fetch al el /API/nodes. Aquí, como esto es el lado cliente, él ya sabe que tiene que pedir el mismo dominio en el navegador, así que voy a colocarle simplemente /API/nodes y voy a decirle el método por el cual te voy a enviar es el método post. Los datos, bueno, el body, los datos que te voy a enviar va a ser la conversión de stringify de un objeto que tiene la propiedad title y content. Ok, una vez le he enviado esto, yo voy a recibir una respuesta, pero todo esto es asíncrono. Entonces aquí la función que lo contiene debe decir async. Luego, una vez tengo la respuesta, tengo que convertirla a un formato JSON y esto lo voy a guardar en una constante data y vamos a verlo por aquí. Ahora, una vez muestro los datos que me está devolviendo el backend, esto tan solo me va a devolver si el backend puede entender el dato que le estoy enviando. Entonces es muy importante que después de body coloquemos un headers y decirle, yo te estoy enviando un tipo de contenido que es un JSON. Eso se declara con esta sintaxis que dice content type application JSON. Ok, y ya estaría, vamos a guardarlo
Y ahora si yo vengo aquí en el front y le digo, por ejemplo, mi título, mi content, crear, y me está devolviendo un ID4, que es la respuesta del backend. Ok, voy a crear un mi título 2, mi content 2, crear, me dice ID5, porque ya se creó otra nota. Ok, entonces de esta forma nosotros podemos ir colocando más y más datos para que simplemente se vayan guardando. Ahora pueden ver que aquí no se refleja el cambio, porque claro, nosotros no estamos en un componente cliente. Esta porción de código es componente servidor, tengo que refrescarlo. Vamos a ver allí. Y debería cargar, pero no lo vemos, de hecho. Vamos a cargarlo nuevamente. Vamos a ver qué ha pasado, porque no lo está cargando aquí en el page. Nodes solo me está devolviendo ID3. Bueno, esto es probablemente por la característica de memoria caché de Next. Vamos a presionar Control Shift R. Y con Control Shift R ya elimina la caché. Y pueden ver que allí nuevamente carga todo. Ahora, esto es porque, claro, este componente viene del servidor y lo guarda en memoria caché para que no se procese todo nuevamente. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer que se refresque por sí solo, yo coloco aquí cualquier cosa, le doy crear. Ok. Y pueden ver que se creó, pero no se añade. Entonces, para que se añada, lo que puedo venir aquí en el node form, le digo, vas a llamar el next navigation. Ok, le digo, vas a llamar el use router de next navigation. Y de use router, él tiene un método que nos permite poder como refrescar la página. De hecho, lo que hace ese método es que con router, si nosotros vemos, él tiene un back para volver, un forward para darle el botón de seguir, es decir, de ir a la siguiente página. Pero el que me importa en este caso, vamos a darle el refresh. Ok, y él va básicamente a hacer como un refresh de página. Ok, luego también tiene otros más, pero bueno, es el que me importa de momento. Ok, replace también funciona. Al final vamos a probar con el refresh. Ok, y mira lo que pasa. Si yo, por ejemplo, creo una tarea, le digo, vamos a colocar una nota. Tengo que estudiar React usando React Query. Create. Y claro, en este caso el ID7 no se está ejecutando. Bueno, se está devolviendo, pero no se está ejecutando la lógica de aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer es que vamos a cambiar aquí la forma en la que cargan los datos. Voy a estar utilizando un componente cliente, ok, para que esto se pueda reflejar luego. Pero bueno, en nuestro caso es muy importante entender que si nosotros estamos en un componente node form y este tiene la lógica dentro y las notas están por encima, nosotros tendríamos que crear una función y pasársela como un prop. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer en la siguiente sección es crear lo que sería un contexto. Este contexto lo que nos va a permitir es poder englobar toda la aplicación dentro de un solo componente, y ese componente es el que va a tener el estado de los datos. Entonces, de momento, esto lo vamos a dejar aquí, pero en la siguiente sección vamos a cambiarlo por un context. Así que voy a cerrar todo y continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a empezar a crear lo que sería un contexto para nuestra aplicación. Un contexto es simplemente un componente que va a englobar al resto y le va a permitir compartir estados. Entonces en este caso, por ejemplo, si yo vengo aquí en la carpeta context, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar nodecontext.tsx. Y de momento vamos a crear aquí una constante que se llama nodecontext. Y vamos a importar desde React su hook llamado createContext. Este createContext, al ejecutarlo, me va a devolver lo que sería un contexto. Pero yo tengo que, aquí por ejemplo me dice que tengo un error. Es que se espera un argumento, que es decir, los valores que va a tener inicialmente. Ahora, este contexto, utilizándolo, yo puedo crear lo que se llama un provider, que es básicamente el componente que va a englobar al resto. Entonces yo le digo aquí, voy a exportar entonces una constante llamada nodes provider. Okay. Incluso también podría llamarle aquí al context nodes context, pero bueno, vamos a llamar nodes provider. Esto va a devolver una función. Y esta función lo que va a retornar es un de node context, su propia provider. Ok. Y adentro, como va a ir el resto de componentes, voy a esperar que me pase un children. Y ese children va a ir aquí adentro del componente. Ok. Este recibe una propiedad value, que inicialmente puede ser un objeto vacío. Y el children también necesita su tipo de dato. Entonces aquí voy a decirle children es de tipo de datos React node. Ok. Son nodos de React, componentes de React. Listo. Entonces, ahora, este Nodes Provider lo que nos va a permitir es que si nosotros, por ejemplo, queremos utilizarlo, tenemos que colocarle dentro de los, o mejor dicho, va a estar encima de los componentes que queremos acceder. Entonces vamos a hacer esto. Voy a venir aquí en app, en layout, y en layout nosotros vamos a querer acceder a todo lo que sería todo el contexto.
Entonces, si nosotros queremos englobarlo, tenemos que importarlo y añadirlo. Entonces aquí arriba voy a decirle voy a importar desde @context, node context, vamos a llamarle node context. De hecho, desde allí viene node provider, nodes provider, y tengo que añadirlo. Entonces, si yo vengo aquí en body y por ejemplo le digo todos los componentes hijos que van a estar aquí van a ser dentro de nodes provider, entonces le digo nodes provider y lo coloco ahí adentro y guardo. Lo único que voy a hacer es que ahora todos los componentes hijo del body van a estar dentro del contexto, y si yo vengo me da un error porque el create context es un componente cliente. Entonces me dice añade el use client dentro del componente cliente dentro del node context, ¿ok? Y si yo añado aquí, le digo ok, use client, esto es componente cliente, guardo. Con esto ya tengo lo que sería el contexto añadido allí, ¿ok? Ahora, el asunto es este. Nosotros necesitamos funciones que aquí yo pueda acceder luego. Entonces, por ejemplo, antes del return, voy a decirle antes voy a crear un estado. Entonces voy a importar aquí un estado, un useState. Y le digo voy a crear un estado para las notas. ¿Ok? Set notes. Y esto va a venir de Riat. ¿Ok? Entonces estas notas son los que yo voy a pasarle el valor del contexto, quedando de esta forma. Entonces eso significa que si, de hecho aquí se lee muy mal, sería de esta forma. Ok, sería de esta forma. Entonces aquí lo que significa que yo tengo un arreglo de notas, se lo estoy pasando al provider. Entonces todos los componentes que estén dentro van a poder acceder a este estado de aquí, a estas notas que le estoy pasando. Entonces vamos a probarlo. Si yo vengo aquí, por ejemplo, vamos a venir en page.tsx. De hecho aquí, en lugar de cargarlo de esta forma, vamos a importarlo desde el contexto. Entonces voy a hacer esto. Voy a comentar esto de momento. Aquí también voy a comentar esto. Y voy a decirle que desde Riat vamos a importar lo que sería un useContext. Entonces el useContext voy a ejecutarlo. Y esto es para utilizar un contexto. Entonces tengo que importar también mi contexto. Le digo voy a importar desde @context. Voy a importar nodeContext. Y de allí voy a traer lo que sería ya no el provider, porque el provider es el que engloba, sino necesito este contexto de aquí. Entonces voy a exportarlo también. Ok. Y aquí le digo vas a exportar nodeContext. Ok. Entonces esto lo voy a pasar aquí en useContext. Le digo vas a importarlo. Y desde allí voy a traer algo. Voy a traer cosas. En este caso voy a traer datos. Entonces en useContext. Él me dice no puedo llamar useContext de una función async. Ok. No es necesario esto. Lo quito. Y desde aquí tengo que traer algo. Ahora pueden ver que no me da autocompletado a pesar de que es TypeScript. Y es porque él no conoce lo que hay adentro. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es que al nodeContext podemos darle un tipado. Entonces aquí le coloco un tipo de dato de TypeScript y le voy a decir voy a definir lo que va a ir adentro. Y inicialmente vas a tener un arreglo de notas y va a ser un arreglo de any de momento. Ok. Guardo y si yo vengo aquí y examino pueden ver que ahí dice puedes extraer nodes. Ok. Entonces ya está. Si yo hago esto, de momento guardo y veo por consola estos nodes. Vamos a verlo. Guardo y vengo por consola. Vamos a verlo. Aquí me dice el useContext solo lo puedes utilizar en este caso componentes cliente. Recuerden que nuestro page al final es digamos es una página que se va a mostrar, pero es un componente de servidor. Entonces tenemos que venir aquí en la aplicación y voy a decirle ok, esto es un useClient. Okay. Vamos a guardarlo. Y de esta forma va a poder acceder al contexto. Ok. Y listo, es un arreglo vacío. Ahora, ¿cómo hago yo para llenarlo? Bueno, cuando nosotros cargamos los datos, tenemos que colocarle los datos aquí dentro del contexto para que luego otros componentes puedan acceder a lo mismo. Entonces, esta función que se llama loadNodes, vamos a cortarlo y vamos a pasarlo al contexto. Ok, le digo aquí va a haber una función nueva. No tiene que llamarse loadNodes, pero bueno, voy a colocar el mismo nombre. Y bueno, lo que va a hacer aquí es que como esto es el lado cliente, al final le digo ok, vas a pedir la API Nodes. Ok. Vas a traer los datos, pero en lugar de retornar los datos, ahora vas a establecer los datos dentro de set nodes. Es decir, vas a establecer los datos del arreglo dentro de nodes. Y ya está, esta función también la voy a exportar. Le digo voy a exportar load nodes. Ahora, aquí me da un error porque me dice, ok, el create context no espera ese valor. Entonces también tengo que definirlo. Le digo aquí, también voy a definir un load nodes. Y esto va a ser un arreglo que va a retornar una promesa y no va a retornar nada. Simplemente va a ejecutar algo. Ok. Aquí por ejemplo también me da un error, me dice no hay nada dentro. Entonces aquí nosotros podríamos definirle cada uno de lo que hay en el contexto. Por ejemplo digo nodes empieza vacío. Load nodes también es una función vacía. Ok, formateo y así quedaría. Esto simplemente para que cumpla con TypeScript. Entonces por ejemplo si vengo aquí y le digo que aparte de nodes también voy a importar los load nodes.
Entonces cuando cargue la página, ahora sí quito esto, le digo, cuando cargue la página con un useEffect, vamos a traerlo desde React, le digo, vamos a ejecutar un useEffect. Vamos a llamarlo aquí, le digo, cuando ejecutas un useEffect, que es cuando carga la página. Y apenas carga la página vas a llamar el load nodes. Entonces, como el load node se está ejecutando en el contexto, se ejecuta, él hace la llamada de datos, convierte a JSON y los datos los guarda en nodes. Lo único que estoy haciendo es que a este node que ya estoy importando le estoy dando nuevos valores. Entonces formateo esto, voy a guardarlo y si veo aquí en la aplicación, refresco y ahí están los datos nuevamente. Pero gracias a esto, si yo ahora, por ejemplo, quiero crear un nuevo valor aquí, yo lo voy a guardar en el contexto y lo voy a añadir. De hecho, vamos a ir en Node Form. Vamos a venir aquí en Node Form, que sería Components, Node Form. Y aquí, claro, nosotros estábamos haciendo la creación del dato desde aquí adentro, pero nosotros también podríamos hacerlo desde el contexto. Incluso podemos crear una función allí. Entonces voy a decirle que aparte de esta función voy a crear otra. Una función que se llama createNode. Esto va a esperar una nota. Y yo adentro voy a colocar toda la lógica que ya tenía en el Node Form. Es decir, esto de aquí voy a cortarlo y voy a pegarlo aquí. ¿Ok? La lógica es la misma prácticamente, solo que aquí voy a decirle no vas a enviar title y content, vas a enviarle la nota que te estén pasando. Voy a formatearlo. Los datos los convierto una vez me respondan. Y una vez me respondan, de hecho, lo que voy a hacer es que los datos, que sería la nueva nota, vamos a llamarle, vamos a concatenarle al estado. Entonces yo le digo de las notas, voy a copiarle todas las notas que ya tenía aquí, es decir, las notas que ya tenía, le voy a copiar y le voy a añadir una nueva nota. Esto va a dar un nuevo arreglo y este nuevo arreglo va a ir dentro de las notas actuales, es decir, voy a establecer todo ese nuevo arreglo como el nuevo arreglo de notas. Ok, aquí me da un error, porque claro, nosotros tenemos hasta este punto new node, pero no sabemos qué tipo de dato es. Entonces lo que vamos a hacer es que de momento aquí me dice, por ejemplo, any no es asignable tipo never. Okay. Entonces aquí nosotros podríamos colocarle un tipo de dato a node, le digo esto es de tipo de dato any y ya estaría, ¿no? Entonces vamos a guardarlo. Ahora el create node aquí también me está dando un error, me dice, pero nota qué tipo de dato es. También podría colocarle any o podríamos colocarle un tipo de dato. Vamos a colocarle un tipo de dato, por ejemplo le digo aquí va a ser un title y este va a ser un content. El title va a ser de tipo string y el contenido también va a ser de tipo string. Ahora, como esto no lo sé muy bien, también lo que podemos hacer es escribirlo por aquí arriba. Le digo, vamos a crear una interfaz que se llame Node. Y Node va a estar conformado por un título, un ID, un título y un content. ¿Ok? Claro, en este caso nosotros estamos haciendo referencia a cómo luce una nota. De hecho, hay más valores. Por ejemplo, también está el createDate y demás. Pero bueno, de momento pues espero eso. Entonces simplemente aquí le digo, cuando yo cree una nota, voy a esperar un Node. ¿Ok? Entonces cuando yo creo una nota yo no espero un ID. Entonces aquí voy a quitárselo y ya estaría. Me quedo con el título y el content nada más. Le digo nota es de tipo nota y la nota tiene un título y un contenido. Es lo que espero. Ahora este create node lo tengo que exportar. Le digo aquí voy a exportar un create node. Ok. Y vamos a ver, también me da un error porque el contexto aquí dicen ok, define lo que lleva el create context. Aquí no hay un create node. Entonces vamos a darle aquí create node. Ok, recibo una nota allí. Voy a recibir una nota, esto retorna un promise. Y aquí también lo mismo le digo create node. Inicialmente va a recibir una nota y no va a retornar nada. Formateamos, esto es de nuevo para TypeScript. Entonces en el node form le digo ok, vamos a importar también lo que es el contexto. Entonces le digo, vamos a traer desde context, slash node context. Y de allí voy a traer node context. Y vamos a decirle use context. Bueno, sería aquí desde React use context primero. Luego le digo vas a utilizar un contexto. Luego vas a utilizar un node context. Esto te va a retornar algo. Y lo que va a retornar va a ser un create node. Y este create node es el que vas a ejecutar. Perdón, create node. Y dentro del create node vamos a pasarle los valores. Que es él espera, de hecho yo puedo obtener tu completado. Él espera un título y un contenido. Y claro, en nuestro caso nosotros ya podríamos pasarle directamente cada uno. O podríamos decirle voy a pasarte el título. Y el título es el título que tengo ahí en el estado. ¿Okay? Y el contenido es el contenido que tengo ahí en el estado. Esto es asíncrono. También puedo colocarle a await y a la función que lo contiene sync. Y ya está. Entonces, esto una vez lo cree el dato, nosotros deberíamos verlo inmediatamente en el reflejo de la interfaz. Porque bueno, como está en el mismo contexto. Entonces, por ejemplo, le digo mi nota nueva. Algo nuevo. Le doy crear.
Y miren, inmediatamente se añade la lista. ¿Ok? Y bueno, con esto ya estaría. Ya tendríamos lo que es nuestra... de hecho, nuestra lista de tareas. Ya estamos dentro de un contexto. Pero vamos a solucionar algo pequeño antes de terminar. Y es que nosotros estamos importando el useContext a cada rato. El useContext, el useContext, el nodeContext. Entonces en el nodeContext voy a crear un hook. Voy a decirle arriba de todo. Arriba del nodes provider voy a crear un hook que se llame useNodes. ¿Ok? No tiene que llamarse así. Pueden colocarle cualquier otro nombre. ¿Ok? Le voy a decir useNodes. Voy a crear una función. Esta función lo que va a hacer es que va a ejecutar el useContext por nosotros. Entonces aquí arriba voy a decirle de react useContext. Ok, useContext, voy a ejecutarlo. Esto espera un nodeContext. Voy a recibir un contexto con esto. Y le digo, si no existe el contexto, significa que no estamos dentro de un provider. Entonces retorna un mensaje que diga la useNode debería estar dentro de un nodes provider. Pero si te devuelve algo, entonces está dentro de un contexto, retórnalo. Y esto es lo que vamos a exportar. Esto de aquí me va a evitar que yo tenga que importar el contexto y el useContext en cada archivo. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, yo tengo nodesForm y aquí necesito el createNode y demás. Entonces aquí le voy a decir, en lugar de nodeContext y en lugar de useContext, ya no lo voy a importar. Y directamente voy a traer desde, de hecho aquí un arroba desde context, nodeContext, voy a traer el useNode. Y simplemente aquí le digo, ya no necesito importar nada de esto. Simplemente digo, voy a traer el useNode. Y useNode me va a devolver el createNode. Más sencillo, ¿no? Entonces aquí esto es más simple. Luego también lo mismo en page. Le digo, aquí necesito también el nodeContext. Y aquí estoy utilizando el useContext. Entonces ya no voy a importar el useContext. Ya no voy a importar el nodeContext. Sino voy a importar el useNode. Aquí entonces le digo, ya no importo nada de esto. Importo useNode. Y ya está. Esto me da lo mismo. ¿Ok? Quedaría así entonces. Listo, entonces de esta forma está quedando mi nodeForm. Ok, ahí está el nodeForm y aquí está la página inicial. Entonces de esta forma, si yo vengo y le digo nota 4, algo nuevo, crear, y ahí se añade. Ok, listo, entonces de esta forma ya estamos bajo un contexto, ya podemos crear notas, listarlas. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es que vamos a también hacer que podamos eliminar una nota. Entonces vamos a colocar aquí un botón. Y vamos a hacer que esto también permita limpiarse el formulario. De momento ya estaría. Vamos a darle un clic derecho Close All. Y continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo separar cada uno de estas tarjetas en su propio componente. Entonces vamos a venir aquí en nuestro Node List, o lo que sería lo mismo este page, donde está la lista de notas. Y aquí en lugar de estar colocando este div, vamos a crear un componente. En la carpeta components voy a crear un nuevo archivo llamado nodecard.tsx. Vamos a colocarle allí un componente llamado nodecard. ¿Okay? Y este div que está dentro de nodes, es decir, el recorrido, voy a cortar todo este div, voy a pegarlo aquí. Y listo, de esta forma ahora tenemos node. Ahora aquí obviamente necesitamos la nota que vamos a recibir desde fuera. Entonces aquí vamos a tener que decirle que voy a recibir un prop que se va a llamar node. Y aquí tengo que colocarle de qué tipo de dato es. Entonces voy a decirle este node que voy a recibir es de tipo de dato node. Ahora, en la sección anterior nosotros hemos creado aquí en el nodeContext una interfaz llamada node. Esta interfaz nos sirve para que nosotros podamos decirle que vamos a estar teniendo una nota con título y contenido. Este de aquí servía justamente al momento de crear. ¿Okay? Ahora también lo necesito para listar. Entonces voy a moverlo esta interface o esta interfaz hacia su carpeta interface. Voy a crear aquí un archivo que se llame node.ts nada más. ¿Okay? Y vamos a mover esta interfaz de allí. Entonces selecciono esto. Voy a ir hacia el archivo. Voy a pegarlo y lo voy a exportar. Entonces ahora como el nodeContext necesita esa nota, vamos a importarlo. Le digo voy a importar desde interfaces. Voy a importar node y de allí voy a traer la interfaz node. ¿Okay? Lo mismo aquí en nodecard. Le voy a decir esto aquí arriba. También lo voy a importar. Desde interfaces node voy a traer node. Y aquí le voy a decir esto es de tipo node. Formateo y así quedaría. Ok. Ahora el asunto aquí es que node, este node ID necesita, por ejemplo, es decir, la nota de aquí, si yo veo la interfaz, esta solamente tiene título y content, no tiene ID. Y si yo le coloco un ID, esto de aquí ya tendría esa propiedad. Y aquí el nodecard ya no me daría el error porque dice ok, hay un ID dentro de la nota.
pero al momento de utilizarlo en el context, ahora al momento de crear, yo le estoy diciendo que este también espera un ID. ¿Ok? Entonces es mucho mejor separarlos. Entonces yo que puedo hacer es crear otra interfaz o un tipo de dato que se llame create node. Y create node lo que va a tener es la nota, solamente que vamos a utilizar un omit. Y le voy a decir, va a tener la misma nota, solo que no va a tener el ID. Con esto, si yo veo aquí el create node, este create node tan solo tiene título y content, pero no tiene el ID. ¿Ok? Entonces tengo dos tipos, una llamada nota y otro llamado create node. Entonces vamos a guardarlo. Y si yo quiero utilizarlo en el context, aquí ya le digo simplemente que no voy a utilizar el node, sino el create node. Y aquí, por ejemplo, cuando estoy listando, este sería un arreglo de notas, un arreglo de node. Cuando estoy recibiendo ya no sería un node, sino sería un create node. De hecho, cuando son tipos de datos deben ser en mayúscula, entonces vamos a colocarle una C mayúscula. Ok, y aquí lo mismo le digo, esto va a importar un create node. Aquí le digo, este es create node. Este create node es una función, así que no hay lío aquí. Aquí también le digo, esto va a retornar un create node, o va a recibir un create node en todo caso. Luego también aquí, bueno, eso está bien. Luego el estado también está bien. Aquí sería un arreglo de notas, un arreglo de node. Al momento de crear, esto va a recibir un create node. Ok, luego ya estaría. Ok, entonces de esta forma está solo para los tipos de datos. Ahora con esto, aquí por ejemplo, cuando yo recorra, ya sé que node tiene una propiedad ID, content y title. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a importar el componente. Le digo, voy a importar de components también. Vamos a decirle desde arroba components nodecard. Voy a traer nodecard. Y nodecard lo voy a ejecutar aquí. Nodecard. Entonces al ejecutarlo le espera una propiedad que se llama node, que va a ser igual a node. Ahí está. Y necesita un key. Y el key va a ser igual a node.id. Listo. Entonces de esta forma ya tengo lo que sería el mismo arreglo. Y el nodecard ya tiene también su tipado. Entonces si yo vengo aquí, es lo mismo. ¿Ok? Pero bueno, nosotros muy aparte de tan solo mostrar un título y un contenido, vamos a colocar un par de botones. Entonces lo que voy a hacer es que, de hecho, aquí también estos dos datos voy a colocarlos dentro de un div. Y al lado voy a crear otro div. Y aquí vamos a colocarle dos botones. Un botón que va a servir para, en este caso, de eliminar. Vamos a colocarle delete. Y otro botón que diga editar. Ok, guardamos. Y ahí hay dos botones, son dos div, pero yo quiero que esté uno al lado del otro. Entonces ambos van a estar con un flex, o dentro de un flex, y un justify between para que se separen. Ok, ahí está. Ahora el div que contiene los dos botones también va a ser un flex con un gap x de 2, por ejemplo, para que se separen. Vamos a ver ahí. Ok, y listo. De esta forma ahora ya tengo lo que serían los botones a la derecha y el texto a la izquierda. Y bueno, en cuanto al título también lo puedo mejorar un poco. Le digo que el H1 va a tener una clase text2xl, por ejemplo, un font bold. El contenido no lo necesito, si yo lo guardo y vengo aquí, pueden ver que ahora lo usen como tarjetas. Ok, listo. Entonces, ¿cómo hago para que el eliminar funcione? Bueno, cuando se ejecuta el eliminar, el delete, nosotros tenemos que ejecutar un click. Entonces sería un componente del cliente. Ok, le digo, cuando se ejecute un click, voy a mostrar por consola el node.id, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y ya con esto, si yo vengo aquí en la aplicación y doy un clic en delete, vamos a abrir la consola aquí. Vamos a refrescarlo. Ok, le doy un clic en delete. Y pueden ver que aquí, bueno, en este caso el nodecard no está haciendo nada. Vamos a ver, refrescarlo. Ok, doy un clic en delete y no pasa nada. De hecho en la consola tampoco no vemos nada prácticamente. Bueno, aquí le estoy poniendo en edit. Vamos a colocarle aquí en delete. Ahora sí. Vamos a darle un clic. Y ahí tenemos el 3, tenemos el componente de cada uno con el ID. Ok, listo. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos acceso a lo que es el código del cliente con el ID. Entonces ya podríamos eliminar. Ahora, para eliminar, nosotros tenemos que ejecutar lógica. Entonces vamos a crear aquí una función delete. Vamos a llamarle función delete node. Y el delete node va a esperar un ID. Entonces cuando yo haga un clic, voy a, en lugar de mostrarlo por consola, le digo voy a ejecutar un delete node y te voy a pasar ese node ID. De hecho vamos a colocarlo todo en una sola línea. Quedaría de esta forma. Ok, he quitado simplemente las llaves y lo estoy colocando aquí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este delete node? Lo que va a hacer es que va a mostrarme de momento el ID por consola.
Y claro, aquí él espera un tipo de dato porque el ID no sabemos si es un string o un número. Vamos a colocarle que es un number, por ejemplo. Entonces vamos a guardar esto, vamos a probarlo. Vamos a venir aquí y si doy un clic en delete me da el número de cada una de las tarjetas. Ahora aquí hay un error porque el node ID es de tipo string y aquí estoy esperando un number. De hecho hasta puede ser de tipo string igual, porque cuando lo envíe a través de la URL va a seguir siendo un string, así que no hay ningún lío. Ok, entonces con esto ya tengo lo que es el número, el ID de la nota. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando recibamos el ID vamos a hacer una petición. Entonces aquí voy a decirle, vamos a hacer una petición fetch. Vamos a enviarlo a slash, como esto es el backend, voy a colocarle aquí la ruta completa. http localhost 3000 API nodes concatenado con el ID. Entonces cuando le envíe esto voy a decirle que es un tipo método delete y nada más. Con esto voy a recibir una respuesta. Esta respuesta voy a convertir los datos a JSON y voy a ver los datos por consola. Entonces esta función es asíncrona. Listo, guardo esto de aquí y ya con esto, si yo vengo aquí, por ejemplo, quiero eliminar nota 4, le doy delete y pueden ver que me dice 13 y me devuelve la nota que he eliminado. De hecho, si yo refresco, ya no está la nota 4. Le doy aquí eliminar esta también, me devuelve la nota 12. Entonces ya estamos eliminando, pero no lo está quitando la interfaz. Entonces para quitarlo lo que vamos a hacer es que todo este delete necesitamos que acceda al arreglo y quite el elemento del arreglo. Entonces vamos a seleccionar esto, vamos a ir en node context y voy a pegarlo aquí debajo de create node. Entonces esto es exactamente lo mismo, solamente que aquí, bueno, voy a quitar los console log, voy a dejar el último nada más. Voy a pasarlo aquí en delete node, le digo también, voy a pasar una función llamada delete node. Y aquí me va a dar un error porque el contexto no espera esta función, entonces tengo que crearlo también. Le digo, también voy a crear una función llamada delete node. Va a esperar un ID que va a ser un string y va a retornar un promise void. Es decir, después de cierto rato no va a retornar nada, pero va a ejecutar una función asíncrona. Aquí lo mismo, le digo, voy a ejecutar un delete node, espera un ID y lo va a retornar. Entonces, de esta forma ya tengo el delete. Y bueno, una vez se elimine, ya no quiero verlo por consola, sino voy a decirle que como tengo el arreglo de notas, voy a tomar el arreglo de notas, voy a filtrarlo. Y por cada nota que yo esté recorriendo, voy a decirle si la nota en su propiedad ID es distinto del ID que estoy recibiendo aquí en el parámetro, entonces que lo conserve. Todo esto va a ser las nuevas notas. Entonces digo set nodes va a ser igual a todo esto de aquí. Formateo y de esta forma se quitaría de la interfaz. Voy a guardarlo. Voy a formatear aquí. Ok. Y con esto, si yo vengo ahora en node card, le digo ok, vamos a traer el context. Le digo voy a importar desde context, node context, delete node. De hecho sería use nodes, perdón. Y de use nodes le digo vas a ejecutarlo y vas a traer el delete node. Entonces con el delete node va a ser lo mismo, todo lo que viene del contexto. Y ya con esto, si yo guardo y vengo aquí en la aplicación y elimino por ejemplo mi título 2, le doy delete, se va de la interfaz. Ok, entonces esto es mucho más rápido. Ahora incluso nosotros podemos colocarle una confirmación. Le puedo decir ok, en el momento de que elimines, nuevamente voy a retornarle múltiples líneas. Sería así. Entonces le digo cuando quieras eliminar, antes de que ejecutes el delete node, primero vamos a confirmar. Le digo, si cuando le sale la ventana de confirmación, nosotros le preguntamos al usuario, ¿estás seguro de que quieres eliminar esta nota? Y el usuario le da, por ejemplo, a todo esto sí, entonces que elimine. Si le da false, no lo ejecutes. Esto es asíncrono, así que le doy a wait y ya estaría. La función contiene async. Formateo, así quedaría. Ok, y esto se lee así. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy mi título delete, ¿está seguro? Le doy cancel, refresco y no se va. Allí sigue, ok. Le doy delete, le doy ok y se va inmediatamente. Ok, entonces de esta forma ya estamos haciendo el delete y prácticamente ya estaría esta parte. Ahora en cuanto al node card que tiene el H1, recuerden que cada nota también tiene otros datos. Como les dije, también tiene una fecha de creación y una fecha de actualización. Entonces si yo quiero mostrar eso, nosotros tenemos que colocarle directamente aquí. Pero recuerden que yo tengo una interfaz que dice de dónde viene eso, que es este node, que es interface node. Y le voy a decir que aparte de eso también voy a tener un createDat y un updateDat. Ahora, algo que no les he mencionado es que, claro, aquí yo estoy añadiéndolo manualmente, pero ¿qué pasa si yo tengo más columnas y más columnas? Por ejemplo, aquí en Prisma, supongamos que yo no tengo solamente 5, como lo tengo ahora. Si no tengo 12, 15, voy a tener que estar tipeando todo esto nuevamente. Entonces no es necesario realmente, porque
en Prisma, cuando nosotros ejecutamos el Prisma Migrate, él también actualiza el código del cliente. Entonces él ya genera este tipo de datos. Entonces no hay necesidad que yo lo escriba. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el context, vamos a ver. Recuerden que yo había importado Node, ya no lo vamos a importar, este Node, sino que voy a decirle que importe desde Prisma Client, va a traer un Node. Y este Node, miren lo que tiene un ID, un título, un content, un created y un updated add. ¿Ok? Entonces esta es básicamente la nota que yo quiero utilizar cuando devuelvan algo. Le digo, esta es la nota. De hecho todo es igual, solamente el create node tiene que variar. Y claro, aquí me dice la comparación parece que no es intencional, porque el tipo de dato number y string no pueden ser lo mismo. Entonces claro, aquí sí necesito colocarle que es de tipo dato number, y aquí él espera un number, entonces yo tengo que convertir por fuera. Entonces aquí también en el contexto le digo este tipo de dato es number, y necesito esa conversión, y aquí también le digo este tipo de dato es number, y necesito esa conversión porque cuando nosotros estamos utilizando el tipo de dato node, si yo veo aquí, como ya se generó por el esquema de ¿dónde está? Ya se generó por el esquema de Prisma, ella le colocó un number, entonces yo tengo que también pasar el mismo tipo de dato, ¿ok? Pero bueno, eso se mantiene. Ahora en el node card simplemente digo, ok, cuando escribas un delete node vas a convertir un number, el node.id, y nada más, ¿ok? Ahora en cuanto al page, esto también aquí pueden ver que ya no coincide, porque claro, el node card está esperando, si nosotros vemos el node card, está esperando, de hecho aquí le he llamado noted card, es node card nada más, ok, es de esta forma. Vamos a renombrarlo, ok, vamos a renombrar esto, le digo no es noted card, es node card. Y aquí vamos a darle que sí. Y aquí le está cambiando el nombre, o le debería cambiar el nombre node card. Y en page también le debería cambiar el nombre a node card. Node card, node card, node card. Ok, está bien. Listo, entonces aquí le estoy diciendo esta nota es de tipo nota, pero la nota es de mi interfaz, es la que yo había creado, que es esta de aquí. Entonces ya esto de aquí no lo uso, le digo lo que necesito es la que viene desde @prisma. Vamos para atrás, le digo es lo que viene de @prisma/client. Y esa nota es la que espero, ok. Y bueno, aquí me dice esto de aquí también es node card y ya estaría, ok. Ahora, una cosa más. Entonces, nosotros estamos creando aquí ya estamos utilizando lo que viene de Prisma, la nota que viene de Prisma. Pero al momento de que estoy creando una nota, es decir, al momento de que yo creo una nota, estoy utilizando mi interfaz create node. Y de create node, si nosotros lo vemos en interface, está creado por mí. Entonces esto de aquí también lo quito y le digo voy a importar desde Prisma Client y voy a traer node nada más, y lo mismo. Entonces si yo veo aquí create node sigue teniendo título, contenido, content, y claro, aquí cuando yo voy a crear una nota ahora él espera también el created add y el updated add. Entonces yo voy a decirle no, también vas a evitar el created add y el updated add, también lo vas a evitar ambos. Ok, de hecho aquí me está dando un error, vamos a ver por qué. De hecho aquí es con los palitos todos. Ok, listo, de esta forma. Entonces ahora sí el create node tan solo va a esperar un título y un contenido. Ok, y ya estaría, el resto se mantiene igual. Pero miren, me ha facilitado mucho porque ya no tengo que crear yo mismo el node. Prisma ya lo genera por mí, lo que es muy práctico. Vamos a probarlo. A ver, voy a crear algo nuevo, le digo cualquier cosa, crear, se añade, le doy delete, confirmar, ok, y se va. Listo, entonces de esta forma ya estoy creando. Ahora, una última cosa para esta sección, como no todo el formulario no se limpia, entonces vamos a venir en node form, y para que se limpie, le digo una vez terminamos de crear, el set title vas a establecerlo a vacío, el set description vas a establecerlo a vacío, el set content, vas a establecerlo a vacío. Ok, entonces cuando se limpian, si yo guardo y quito algo, añado algo, por ejemplo, de crear, pueden ver que no se limpia. No se limpia porque justamente el input no refleja lo que tiene el estado. Entonces le tengo que colocar aquí un value y le digo muéstrame el valor del título, lo que tenga en ese momento. Y el valor aquí sería de content. Ok, guardo y ahora sí, si vengo y le digo escribe algo, create, y pueden ver que aparece. De hecho voy a refrescarlo aquí. Creo algo, se añade y se limpia. Ahora, una última cosa ya para terminar este formulario es que cuando yo creo y se añade una tarjeta, quiero que el cursor vuelva aquí. Ok, entonces vamos a eliminar algunos. Cuando yo creo uno, quiero que el cursor se posicione aquí. Entonces para hacer eso necesitamos un ref. Le digo vamos a importar desde React, así como tengo un useState, un useRef. Vamos a crear un ref aquí, vamos a llamarle titleRef. Y de titleRef voy a crear un useRef, ok,
que va a ser de tipo HTML input element. Puede ser también, sin ningún problema. Este es un tipo de dato que viene desde global, ok, desde TypeScript. Y le digo aquí, cuando quieres establecerlo, vas a enlazar este ref con esa variable titleRef. Y cuando termines de crear o limpiar, perdón, los campos, vas a colocar el titleRef. Y de titleRef tiene una propiedad current, que es el elemento actual. Y le digo, si existe, hazle un focus. Entonces cada vez que yo creo algo y le doy crear, se limpia y el cursor ya está allí. Yo no he dado un clic, entonces yo puedo seguir creando y el cursor sigue allí. ¿Ok? Listo, entonces esto es muy práctico porque la propia aplicación lo establece. Listo, entonces de esta forma ya está nuestro eliminar, ya hemos mejorado un poco la interfaz. En la siguiente sección vamos a continuar con el editar. De momento voy a dar un clic derecho, close all, y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender ahora cómo empezar a seleccionar una nota para poder editar. Esto es muy importante porque aquí cuando nosotros estamos teniendo una lista de notas y queremos editar una, por ejemplo, yo quiero editar esta, quiero que esta se coloque aquí los datos en el formulario para poder cambiarlos. Entonces primero tenemos que seleccionarlo. Hay varias formas de poder hacerlo, yo puedo consultarlo al backend, pero si ya lo tengo en la interfaz es muy fácil darle edit y pasárselo aquí. Ahora, como todo eso está dentro de un contexto, me conviene hacerlo a través del contexto. Entonces vengo aquí en Node Context y voy a crear un nuevo estado. De momento tengo un estado que se llama Notes nada más, pero vamos a crear uno nuevo que va a servir para guardar la nota que quiero seleccionar. Entonces vamos a crear aquí un estado que se llame, por ejemplo, Selected Note, Set Selected Note. E inicialmente voy a decirle que esto va a ser un estado, ¿ok? Y ese estado puede ser una nota o puede estar en vacío, ¿ok? Puede ser ambos, porque inicialmente cuando la aplicación empieza no es necesario colocar una nota, ¿ok? Ya simplemente luego yo lo voy a llenar cuando quiera editar algo. Entonces este selected note y este el selected note y el sec selected note tengo que pasarlo al contexto para que otros puedan acceder. Entonces le voy a pasar ambos, le digo voy a pasarte el selected note y el set selected note. Esto me va a dar un error porque claro, estos no están dentro del contexto. Entonces vamos a definirlo, le digo aquí arriba de todo, el selected note va a venir y aquí nosotros le colocamos esto es un tipo nota o null, y el set selected note vamos a decirle que esto es una función. Ahora como esta función es al final digamos es una función que selecciona una nota, vamos a decirle que el set selected note de este tipo action y demás podríamos colocarlo, o también podría decirle que esto recibe una nota o un null y va a retornar aquí un void, por ejemplo, y es mucho más sencillo así, ¿ok? Ahora esto me está dando error porque no tiene nada, dice selected node requerido y demás. Entonces vamos a colocar el selected node en null, y el set selected node también voy a decirle que es una función. Listo, entonces ahora sí, ya está. Entonces ahora cuando yo lo exporte ya no me va a dar un error. Listo, entonces con esto, si yo vengo ahora por ejemplo en NoteCard, le voy a decir que cuando dé el botón editar que se seleccione una nota. Entonces vamos a decirle también un clic. El un clic lo voy a ejecutar y cuando dé un clic voy a ejecutar el node.id. Guardo y si vengo aquí en la aplicación le digo por ejemplo edit y me da el número 19 y este es el número 20, cada id. Pero bueno, yo le voy a decir aquí muéstrame toda la nota. Entonces cuando yo doy un clic en uno, vamos a ver, me muestra toda la nota y el segundo también muestra la nota 20 con todos sus datos. Entonces todos estos datos los voy a asignar al selected node. Entonces aquí le digo en useNode también tiene una función llamada set selected node para seleccionar una nota. Y le digo este set selected node va a esperar una nota que nosotros demos un clic. Entonces cuando yo dé eso, si yo vengo aquí por ejemplo escribo algo y de guardar y le doy por ejemplo en edit, debería pasarme la nota. Pero claro, aquí no lo vemos porque no estoy mostrando por consola, pero básicamente con eso ya estaría la nota seleccionada. Ahora aquí el asunto es, muy bien, ya tengo una nota seleccionada, ahora yo cómo muestro este dato, esta nota que he seleccionado aquí en el formulario. Bueno, vamos a ir en el node form y como este accede al mismo contexto con useNode, le digo vamos a vigilar el selected node, ok, y vamos a mostrarlo por consola incluso, selected node, guardo y si vengo aquí en la aplicación, vamos a refrescarlo, pueden ver que el inicio está en null porque así empieza el estado, pero si doy un clic en uno, edit, pueden ver que aparece la nota que he seleccionado, doy un clic en el otro, me muestra el 20 y el 19. ¿Por qué me aparece esto? Porque como cada vez que yo doy un clic, él me muestra la nota que está seleccionando y aquí el otro componente NodeForm está leyendo la variable,
pues me muestra las notas que voy cambiando, ¿ok? Pero bueno, basado en eso, nosotros podemos hacer una condicional. Le puedo decir, ok, cuando cargue entonces este componente, vamos a colocarle un useEffect, ok. Aquí ya al escribirlo lo importó por mí, pero bueno, cuando cargue el componente, le voy a decir, selecciona el selected node, vigila el selected node, y si el selected node existe, entonces vamos a colocarle en el title, con setTitle, voy a decirle, vas a colocar lo que está en el selected node.title, porque es todo el objeto. Luego también le digo en setContent, vas a establecer lo que viene en selected node.content, pero solo si existe, porque recuerden que el selected node.content puede ser un string o null, y me dice, el string o null no es asignable a un parámetro que es setStateActionString. Claro, porque el content aquí me dice puede ser un string o null. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es colocarle también el mismo tipo de dato, es un string o un null, ok. Pero esto me va a dar un error aquí en el componente porque el value no puede ser un null. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí mucho mejor, en lugar de establecerlo, aquí al momento de colocarlo voy a decirle o va a ser un string vacío, ok. Si no existe, entonces que sea un string vacío. Listo, entonces de esta forma, si yo le doy, por ejemplo, selecciona este elemento, ahí está, editar también, y ahí va cambiando, ok. Y claro, aquí yo voy cambiando los valores, pero como le digo, ok, ya no quiero editar, me arrepentí, entonces quiero cancelarlo. Bueno, vamos a colocar aquí el formulario con el botón, un botón adicional que diga cancelar, pero para mi diseño voy a colocar este botón a la derecha y al ladito un nuevo botón, ok. Entonces vamos a hacer esto. El botón que nosotros tenemos vamos a colocarlo dentro de un div, ok. Adentro vamos a colocar el botón que ya teníamos, y este div va a tener una clase que va a ser un flex y un justified end. Esto lo que va a hacer es que lo va a colocar hacia el final, a la derecha. Y luego también vamos a colocarle otro botón al inicio. De hecho voy a colocarle después del create, voy a colocarle un botón. Y este botón va a decir, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, este botón va a decir cancel. Ahora este botón, para que luzca bien, vamos a copiarle, de hecho voy a copiar este de aquí, voy a reemplazarlo nada más. Y aquí va a decir cancel. Solo que este botón no va a ser BG Blue, sino vamos a colocarle BG Red, por ejemplo. Y nada más, vamos a guardarlo. Y ahí está. Vamos a separarlo incluso. Le digo aquí, este va a ser un gabx de 2, para que se separen. Y vamos a colocarle aquí que este BG Red, voy a colocarle también un hover. Y le voy a decir que este va a ser un hover BG Red 500, por ejemplo, más claro. Ok, listo. Entonces, cuando den cancel, de hecho no me gusta el color rojo aquí. Vamos a cambiarlo, BG Slate 400 y un Slate 500. Y aquí no necesito el hover. Ok, quedaría así. Vamos a verlo. BG Slate 400. Creo que no la... que aquí se pasó el 600. Ahora sí. Ok, así mucho mejor creo. Y el texto ya no va a ser blanco, va a ser negro. Ok, así. Ok, entonces, los dos disparan el create. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir si al momento de que yo doy cancel, vamos a cambiarle el valor. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy simple. Como ambos están dentro del formulario, por defecto ambos van a disparar el evento submit. Pero para que no haga eso, el primer botón voy a decirle, este botón es el type submit. Este es el único botón que va a disparar el evento onSubmit del formulario. Pero el segundo botón no va a dispararlo. Entonces este es un botón normal, por así decirlo. Este es un botón que cuando yo dé un clic no va a disparar el evento del formulario. Solo el create es el que dispara el evento. ¿Ok? Listo, ese es uno. Luego lo siguiente es que este botón solo va a aparecer cuando estamos editando. Entonces le voy a decir, si hay un selected node, entonces vas a colocar el botón. Caso contrario, no es necesario. Formateo y así quedaría. Entonces yo le digo, si el selected node existe, crea el botón. Ya está. Entonces si yo le doy aquí, por ejemplo, vamos a refrescarlo. Al inicio no aparece, pero si le doy en editar, aparece el botón. ¿Ok? Ahora, para que el cancel también funcione, yo le digo, cuando den un clic en el botón, vamos a ejecutar algo. Y la lógica que voy a ejecutar va a venir desde el context, porque el context recuerden que tiene el selected node, pero yo también quiero acceder a lo que es el set selected node, porque el set selected node me permite poder alterar esta variable. Entonces yo le digo, cuando den un clic, el set selected node va a estar en null, ¿ok? Y ya está. Entonces de esta forma, si yo doy un clic aquí, se va en null, y aquí aquí ya cambió, ya no está el selected node, por eso que no aparece. Pero pueden ver que el formulario ya se quedó con el valor, porque el formulario ha leído el valor inicial. Por eso yo le dije, cuando cargue
establece el valor del título y el contenido y ya se quedó con eso. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Le digo, cuando des un clic en set selected node en null, también vas a establecer el set title en vacío y el set content en vacío. Guardo. Y si vengo ahora, por ejemplo, vamos a refrescar. Y le digo, quiero actualizar a EDCD, esta de aquí, editar, se llena, le doy cancel, se va y también se va el botón. Ok. Pero bueno, vamos a ahora a escribir algo. Por ejemplo, vamos a eliminar primero, hay varios. Vamos a identificarlos un poco mejor porque todos tienen textos random. Entonces voy a escribir aquí nota 1, nota 1. Y por ejemplo, si le doy editar, ahí está la nota 1, le doy cancelar y ya está. Listo, entonces con esto ya tenemos lo que es el editar y ya podríamos avanzar desde aquí. Pero en la siguiente sección les voy a mostrar cómo sería el actualizar. Así que vamos a continuar en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender ahora cómo actualizar lo que sería el formulario, o mejor dicho, una nota a través del formulario. Hasta el momento, si entramos en nuestra aplicación, tan solo podemos seleccionar el elemento, es decir, si yo tengo notas, puedo editarlos y puedo cambiarla por cualquier cosa, por ejemplo, nota 1. Pero si le doy aquí en el botón, esto crea un dato y no lo actualiza. Entonces es la función que ejecuta el botón create debe variar dependiendo si hemos seleccionado o no una nota. Entonces para poder hacer eso, simplemente voy a venir aquí en Node Form y al momento de que se envíe, es decir, se haga el submit, vamos a decirle aquí si selected node, recuerden que ya tenemos importado eso. Le digo, si hay una nota seleccionada, vas a mostrar un texto que diga updating, por ejemplo. Y si no, pues vamos a ejecutar la lógica que ya teníamos aquí, que era el create. Entonces, una vez termine, pues igual vamos a tener que limpiar el formulario, vamos a tener que hacer focus. Entonces es lo mismo. Entonces, si yo vengo aquí en el navegador y abro la consola, por ejemplo, si yo aquí escribo, por ejemplo, quiero editar la nota 1 y le digo nota importante y le doy en crear, aquí me dice updating, ya no lo está actualizando. Claro, el botón no refleja ese texto, así que vamos a cambiarle también. Lo mismo aquí, le digo, si aquí el botón, si hay un selected node, pues quiero que escojas el texto que diga, vamos a colocarle update, caso contrario create, ok. Nada más, y bueno, ya con eso estaría, yo creo. Entonces si yo le doy un update, me dice updating, ok. Y luego que le doy un update, de hecho, también tenemos que limpiar una vez hemos terminado, vamos a colocarle el set selected, vamos a colocarle aquí. Una vez has terminado de limpiar, vamos a colocar el set selected node y vamos a colocarle en null para que limpie otra vez el valor. Entonces yo le digo nota algo nuevo, le doy update y se termina de actualizar. Ok, ahora no está actualizando aún porque debemos ir en el context, en el node context, y vamos a crear una función nueva que se llame update context o algo así, y de esa forma vamos a tener que actualizar. Entonces vamos a venir aquí, por ejemplo, en el delete node, vamos a colocarle aquí async function update node y vamos a recibir lo que sería un ID y una nota. El ID vamos a decirle tipo number, la nota va a ser de tipo, aquí el create node ya no es la interfaz, porque si recuerdan aquí en la interfaz create node siempre él espera, bueno, si vemos, él espera siempre un título, digamos como parámetro. Entonces para actualizar no es necesario. Entonces aquí debajo voy a colocar un export type que se llame update node y aquí voy a colocarle un partial de create node. Esto lo que va a hacer es que cuando yo termine de generar el tipo de datos, todos los tipos de datos van a ser opcionales, ¿ok? Entonces de esta forma, si yo vengo aquí en node y le digo aquí esto va a ser un update node, vamos a colocarle aquí update node, pues ya puedo pasarle el parámetro. De hecho aquí voy a decirle, vamos a ejecutar un prisma.node.update y de hecho aquí prisma no es opcional, vamos a ver por qué ha pasado. Bueno, se llama de prisma client, está bien, vamos a verlo. No tengo de hecho la consulta aquí, de hecho aquí no es, me estaba confundiendo. Tenemos que hacer la petición fetch hacia el backend que sería http //localhost 2.3000. De hecho aquí, como estoy en cliente, sí lo puedo hacer directamente, sería API nodes con un slash concatenado con el ID que reciba. Esto va a ser asíncrono, esto me da una respuesta. Aquí el node voy a decirle que es de update, entonces aquí arriba voy a importar el update node, ya lo había hecho. Entonces aquí simplemente voy a colocarle update node y bueno, para actualizarlo le voy a enviar todo el valor. Le digo voy a enviarte el node. Esto lo que va a hacer es que, de hecho aquí sería en body, voy a enviarte un JSON stringified
json.stringify de node. Luego voy a decirle que un header con el content type application JSON. Y nada más. Sí, nada más. Esto me va a responder algo. Voy a tener que convertir a un dato la respuesta. Y finalmente voy a verlo por consola en los datos. Ok. Entonces este update node también lo tengo que exportar. De hecho aquí también voy a intentar quitarle estos. Primero voy a probarlo con el update a ver si no hay ningún lío. También tengo que esperar aquí el update node. Le digo, espero que me pases un ID y una nota. Esto va a retornar un promise. Aquí lo mismo, le digo inicialmente va a haber un update node. Ok. Y ahora yo puedo exportarlo. Entonces le digo aquí update node. Listo. Voy a guardarlo. Y si ven aquí en la aplicación, vamos a ver. Voy a decirle, quiero editar el primer valor, este ASD. Y le digo, este es nota 0. Y vamos a colocarle algo nuevo. Le doy update. Y me dice updating. Y claro, aquí no se nota, pero si refresco, debería estar el cambio. Pero no lo está actualizando. Entonces vamos a ver por qué. Claro, aquí está haciendo un fetch. Me faltó el método put. Entonces aquí le tengo que decir method put. Y ahora sí, vamos a intentar nuevamente. Le digo edit. Vamos a decirle nota 0. Algo nuevo. Update. Y vamos a refrescar. Y de nuevo no lo está actualizando. Vamos a ver por qué. Put. Estoy viendo la nota. Ok. No me está dando error tampoco. De hecho no se está ejecutando este update node. Vamos a venir aquí en el node form. Y le digo ok. Vamos a importar desde use nodes el update node. Y ahora sí voy a ejecutarlo aquí en lugar de este console log. Le digo update node. Voy a pasarte el valor del selected node ID, que es el ID que hemos guardado. Entonces le digo, te voy a pasar el selected node.id y te voy a pasar el título y el contenido nuevo. Ok, esto es asíncrono, así que le digo wait y nada más. Entonces vamos a verlo. Aquí le digo edit, ahora sí, le digo node 0, que es la nota 0, y luego le digo algo nuevo, update. Y ahora sí me responde, y este es el nuevo dato de cómo está quedando en la base de datos. Se dice título nota 0 y el content algo nuevo. El update data también debió actualizarse. Entonces con esto no se ve reflejado, pero si yo refresco, como lo vuelve a pedir, allí están los valores. Ahora, sería ideal que esto se actualice inmediatamente en la interfaz, así que vamos a venir en Node Context y le voy a decir una vez tenga los datos de respuesta, vamos a consultar de nodes, voy a recorrerlo y por cada recorrido voy a decir si la nota en su propiedad ID es igual al ID. Entonces vamos a, en ese caso vamos a colocar datos nuevos. Entonces voy a colocar el data. Y caso contrario, si no coinciden, que deje la nota tal y como está. Esto va a ser el set nodes nuevo. Así que voy a colocarlo allí. Ok, voy a formatearlo y así quedaría. Este va a actualizar la nota desde el frontend. Entonces vamos a probar algo nuevo. Le digo, ok, vamos a escribir cualquier cosa. Añado. Ahí está, le doy edit. Y le voy a decir última nota editada, actualizar y se cambia inmediatamente. Ok, entonces ya estaría prácticamente esto. También yo puedo eliminar, pero con esto ya tenemos lo que es la interfaz básica. Lo que nos faltaría simplemente es editarlo un poco, arreglar algunas cosas. Con esto hasta aquí, si les interesa el CRUD, bueno, ya estaría, pero nos falta colocar iconos, nos falta también el poder colocar aquí los datos de la fecha de actualización, la fecha de creación. Pero bueno, con esto ya prácticamente estaría. Entonces en la última sección le voy a enseñar cómo añadir unas cuantas mejoras para ya tenerlo casi terminado. Así que continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta última sección voy a enseñarles cómo añadir unas cuantas mejoras a nuestra aplicación. Porque de momento cuando yo escribo algo puedo crear, pero también cuando no escribo nada también puedo crear. Entonces vamos a ir añadiendo algunas validaciones, algunos iconos también para que luzca mejor. Así que vamos a ir arreglándolo. Primero vamos a arreglar este asunto de que yo puedo dar un clic en Create cuando no existe nada. Entonces vamos a venir en el Node Form. Y por ejemplo, si nosotros tenemos un título y un contenido, podemos crear. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a añadir una clase aquí al botón, porque Tailwind resetea todo. Entonces voy a decir, le voy a añadir una clase cuando esté deshabilitado. Vamos a colocar la opacidad en 50, por ejemplo. Esto nos va a ayudar a que cuando nosotros queramos desactivar, se va a aplicar ese estilo. Ok, es una clase que siempre ayuda a poder cambiar simplemente cómo va a lucir el botón. Entonces cuando nosotros hayamos desactivado el botón, también podríamos quitar el cursor. Le puedo decir, si está deshabilitado, también quiero que el cursor no esté permitido. Ok, y esto se hace simplemente con CSS. Ahora, esto es simplemente para aplicar la clase, porque si yo lo guardo tal cual no afecta en nada. Pueden ver que ahí está el botón. Pero si yo le digo deshabilitado en true, esto se deshabilita, o deberíamos verlo. Vamos a verlo.
poco extraño que no se vea. Vamos a ver deshabilitado opacity 50. Ah, bueno, le he dado en el botón. No está bien, no es aquí. Ahí también puede ir deshabilitado, pero no es aquí, sino es en el botón de arriba. Como son iguales. Ok, sería aquí deshabilitado en opacity 50. Y deshabilitado en cursor not allowed. Y aquí voy a decirle disable en true. Disable en true. Guardo. Y si vengo, está deshabilitado. Ok. Pero si yo escribo algo, debería habilitarse. Entonces, para que se habilite, voy a decirle, tan solo deshabilítelo si no hay un título o no hay un content, por ejemplo. Aquí el O es con dos palitos. Y ya estaría. Entonces, por ejemplo, si yo refresco, como no hay nada, está deshabilitado. Pero si yo escribo algo en los dos, allí se habilita. Ok, entonces ya con esto tengo una validación adicional. Luego también hay bibliotecas que lo pueden mejorar mucho más. React Hook Form es una de esas. Pero bueno, de momento, como es un ejemplo sencillo, no nos hace falta. Pero bueno, una vez tenemos eso, también otra cosa que voy a mejorar es que aquí yo quisiera ver la fecha de la nota cuando se creó. Entonces, por ejemplo, voy en Node Card y le voy a decir debajo de la etiqueta P, vamos a colocar la fecha. Entonces voy a decirle aquí, etiqueta P, y aquí le coloco simplemente el node.createdDate. Guardo, y si ven aquí, ahí está la fecha, pero no luce bien. Entonces vamos a formatearlo. Para cambiar el formato podemos hacer esto. Puedo escribirlo en un new date, que es un objeto de JavaScript. Adentro le paso el node.createdDate. Y luego lo voy a convertir a un toLocalDateString, que es un string típico para mostrarse allí en el front. Y pueden ver que ahora sí aparece formateado dependiendo de la configuración del navegador. Ese es uno. Luego también vamos a colocarle aquí el Vegas, voy a cambiarle a 300 nada más. Vamos a ver. Vamos a ver si me deja. Se ha bugueado un rato. Va lento, ok. Y bueno, en cuanto al texto también podríamos reducirle el color y demás. Pero bueno, con esto ya está. Ahora vamos a colocar algunos iconos. Para los iconos vamos a instalar una biblioteca que siempre utilizo, que se llama React Icons, porque trae no solo un icono de un solo conjunto, sino trae un conjunto de iconos que viene de un montón de bibliotecas. Entonces ya está, digamos, todas allí. Ok, entonces ya está instalado. Vamos a ejecutarlo con npm run dev nuevamente. Y para importar iconos hay un sitio donde pueden buscarlos más, digamos, más detallados, que es React Icons. Y van a llegar en esta página de reacticons.github.io. Y bueno, aquí lo que van a ver es que tienen todo el conjunto de iconos que viene de PhoneAwesome, Bootstrap, viene también de Feathers.js, o viene por ejemplo de los de Material, por ejemplo. Entonces en nuestro caso voy a escoger los que vienen desde Hero Icons o HI. Pueden buscarlo como Hero HI, creo que lo pueden buscar. Ok. Y de hecho es Hero Icons. Ok. Y bueno, aquí de hecho incluso no lo busca, pero aquí está. Ok. Y bueno, esto de aquí ya les da el import. Y luego simplemente colocan en lugar de este icon name el nombre de uno de los iconos que les gustaría. Por ejemplo, en mi caso voy a escoger este icono del bote de basura, que se llama High Trash, que es este de aquí. Vamos a copiarlo y aquí le digo voy a importar desde React Icons, desde HI, Hero Icons, High Trash. Y también hay otro que se llama High Pencil, que es para un lápiz. Entonces aquí voy a colocarle en el delete, vamos a colocarle el High Trash. Voy a colocarle el class name. No me deja colocarlo, vamos a ver si lo termino y ahora sí. Class name. No me está dejando colocar el High Trash, vamos a ver por qué. Es raro porque bueno, sí lo debe permitir. De hecho creo que es mi servidor de TypeScript. Ahora sí, vamos a ver. Class name. A ver que reinicie. Class name. No me está permitiendo. Bueno, no importa. Igual voy a tipearlo porque esto es válido. Entonces voy a colocarle un text 2XL, un text red de 600 por ejemplo. Guardo. Y ya con esto, si vengo aquí en la aplicación, debería haberse reflejado, pero no se ve. Vamos a ver por qué. Ok, vamos a verlo. Ahí debe cargar y ahí está el icono. Lo siguiente es lo mismo con el edit. Le digo aquí también va a ir un High Pencil. Vamos a colocarle aquí un class name. Ok, le digo este es un class name. Y el class name vamos a colocarle texto XL tan solamente. Y listo, entonces esto hace lo mismo. Yo lo puedo editar. Y por ejemplo aquí le digo algo importante para hacer, por ejemplo update, y esto se actualiza. Listo, entonces con esto prácticamente ya tendríamos finalizado el CRUD. Esto es lo más básico que podríamos hacer con Prisma. Pero bueno, con esto hemos practicado lo que serían las rutas, hemos practicado las consultas. Y pueden ver que con esto ya tendríamos la aplicación terminada.
No ha sido muy complicado generarlo y ya a partir de aquí pueden ir añadiendo más y más bibliotecas. Pero bueno, con esto está finalizado el ejemplo práctico. Ya si quieren conocer un poco más, he creado un video adicional para los miembros del canal en donde vamos a reemplazar lo que sería la conexión de SQLite por PostgreSQL y vamos a desplegarlo en un servicio real como es Railway. Así que si quieren aprender cómo desplegar esto y cambiar algunas configuraciones para tenerlo en producción, pues voy a añadir un video más que van a verlo en la descripción. Si son miembros ya pueden verlo ahí en la descripción, hay un enlace, ahí está la continuación o la parte adicional para este ejemplo. Y bueno, si quieren conocer proyectos completos, también estoy creando algunos proyectos para los miembros, proyectos más largos. Estoy planeando crearme al menos 2 por mes. Entonces, por ejemplo, pueden ir a FastWeb Pro. Y esto no es que entre en mi página, está aquí mismo en YouTube. Entonces ustedes pueden ver aquí que he creado ya 2 ejemplos. Uno es de Postgres SQL. Esto lo van a ver aquí solo si son miembros. No es necesario que entren aquí, por cierto. Si son miembros, ustedes lo van a ver allí en el canal. También en Fastcode pueden verlo, ¿ok? En la entrada ahí están todos los videos que son para miembros. Pero bueno, con esto espero que al menos tengan una idea. Y muy pronto voy a estar creando algunos proyectos más largos, como podrían ser redes sociales, tiendas virtuales o chats grupales, que son aplicaciones muy comunes y bastante largas. Entonces eso lo voy a tener, digamos, en planes para publicarlo muy pronto para todos los miembros del canal. Listo, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Espero que les haya ayudado y nos vemos en un siguiente ejemplo.